Voluntario para no molestar. Bueno, pues nada, buenas tardes. Tomo yo la palabra primero para presentar a mis compañeros y a mí mismo. Bueno, agradecer a la escuela la invitación para venir aquí. Me hace especial ilusión por ciudadano de Almadén y es alumno de la escuela. Y también por poder traer a compartir con todos vosotros a dos amigos y colegas profesionales, ¿vale? Con las que, bueno, pretendemos explicar un poco el autoconsumo fotovoltaico, cómo funciona, cómo se regula y algunos ejemplos prácticos para hacerlo un poco más llevadero. Y bueno, me presento yo primero y dejo que ellos se presenten cada uno. Soy Luis Miguel Barea, vengo de la empresa Valcat Desarrollo Renovable. Somos una empresa que se dedica a instalaciones fotovoltaicas en diferentes versiones. Hacemos promoción, hacemos construcción, hacemos EPC, operación y mantenimiento, asesorías y demás. Y ahora pues estamos muy metidos en el asunto del autoconsumo, que como sabemos todos está tan de moda. Bueno, y yo os dejo que se presenten a Felipe y a Denis. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradezco la presencia de los aquí presentes, sobre todo por la situación actual que ya sabéis que tenemos de COVID, así que gracias. Y bueno, soy Felipe José Ferreiro Gómez, yo trabajo junto con Denis en la empresa Solaer de energías renovables en el departamento de autoconsumo. Como veréis a lo largo de la presentación, pues bueno, el departamento prácticamente se focaliza en el diseño de instalaciones de autoconsumo, sea en el sector doméstico, pero también en el sector industrial. Y bueno, pues cedo la palabra a Denis, mi compañero, para que también se presente. Buenas tardes, soy Denis Schlup, director de la unidad de negocio de autoconsumo. Sí, no se entiende. ¿No se me oye? Sí. Soy Denis Schlup, director de la unidad de negocio de autoconsumo de Solaer. Solaer es una empresa española, fundada hace ya 17 años para dedicarse a la fotovoltaica y hemos hecho de todo desde entonces, tanto en España como en Italia, Israel, Tailandia, Filipinas, etcétera, etcétera. Al día de hoy hacemos como unos 200 millones de euros de facturación al año en el sector fotovoltaico, de promoción, construcción de grandes plantas y también del sector del autoconsumo en España, pero también en Colombia, en México. El autoconsumo pues va más allá. Bueno, pues una vez presentado, vamos a desarrollar el índice un poco de la presentación, que bueno, en el tiempo que pensamos un poco repartir cada una de las tareas, pues intentaremos que sea lo más ameno y entretenido posible. Una vez presentados nosotros y las empresas, pues bueno, la presentación, pues nada, vamos a dejar que Denis nos explique el porqué del autoconsumo, sus pros, sus contras y sobre todo, y lo más importante, aunque pueda parecer arduo, pero seguro que él lo va a hacer muy entretenido, la normativa que desgraciadamente pues, regula hoy en día todo, pero que parece que por fin se está poniendo de una manera favorable y que nos permite trabajar y hacer muchos proyectos. Ante todo, ¿por qué el autoconsumo? Pues lo primero, pues porque necesitamos hacer un cambio de chip, un cambio de paradigma, y necesitamos utilizar una energía limpia, una energía que esté libre de emisiones, que esté libre de residuos. No podemos estar eternamente consumiendo energías sucias. El autoconsumo fotovoltaico es esto, es una energía limpia que la producimos nosotros mismos. También es una energía autóctona, o sea, es una energía que producimos nosotros, que no necesitamos importar de otro país. Una vez instalada una planta de autoconsumo, durante 25, 30, 40 años, producirá energía ahora mismo, ahí mismo, sin tener que estar importando de otros. También mejorará la eficiencia a nivel de país. Cada vez que nosotros consumimos energía en nuestro negocio o en nuestra casa, el 10% de esta energía se ha perdido por el camino, desde la central en que se ha producido a cientos de kilómetros de ahí hasta que llega a nuestra casa, un 10% se ha perdido. Si la produzco directamente encima de mi cabeza, ese 10% pues ya no se pierde, ya he mejorado la eficiencia global del sistema. También el autoconsumo tiene una vertiente económica. El autoconsumo produce un ahorro para el consumidor tanto doméstico como industrial. Este ahorro le va a permitir recuperar la inversión realizada en un plazo variable según las circunstancias y el proyecto, pero que andará habitualmente entre 5 y 10 años. Si es un particular, pues directamente es una inversión aprovechable. Si es un industrial, no solamente es un ahorro, pero es una mejora de su competitividad.
Yo estoy convencido que dentro de muy poquitos años, el industrial que no haya optado por el autoconsumo tiene un problema comparado con su competencia que sí lo haya hecho y tendrá mejor estructura de costes. Esta energía, para que os hagáis una idea, en agricultura a veces representa un tercio de los costes del agricultor, en costes de bombeo, en costes de proceso de su producto. En un restaurante típicamente va a ser el sueldo entero de una persona. O sea, poder reducir esto es muy importante para el negocio. Y por fin, aunque es cada vez menos importante, nos lo encontramos mucho, pero es un mal motivo, está subvencionado. Es una cosa que todavía está muchas veces apoyado, muchas veces, pero cada vez menos, que como ya es un tema rentable por sí mismo, que no necesita ningún apoyo, cada vez más se va reduciendo, pero todavía existen apoyos tanto a nivel europeo como a nivel nacional, como a nivel autonómico y como a nivel local de los municipios. Todos estos ofrecen apoyos para que sea más fácil dar el salto. El autoconsumo, al fin y al cabo hablamos de electricidad. El sector de la electricidad es un sector que tiene muchísima regulación. Nada se mueve, no se mueve un papel en el sector eléctrico sin mover cientos de leyes, de directivas, de reglas, decretos, de tal, de cual. El autoconsumo no escapa a esto. Manejamos decenas de textos legales en cada uno de los pasos que damos en un proyecto. Estos pasos legales, lo primero, son los que hacen que podamos existir. Lo más importante para poder realizar autoconsumo es que tengamos derecho a hacerlo. No siempre ha sido así y no es así en todos los países. Hace falta primero que algún día se decida, oiga, alguien puede tener su propia central eléctrica, no tiene la obligación de comprar, tiene derecho a tenerla y además tiene derecho a tenerla sin perder el derecho a estar conectado a la red general. Se llama el derecho a conectar la instalación. Pues este derecho es importantísimo. Es el que es intrínseco al hecho de que exista un sector fotovoltaico que funcione. En España, lo veremos ahora, en España hace más de 20 años que lo podemos hacer. Se ha ido desarrollando poco a poco. Todavía hay sitios en el mundo donde no se puede hacer, donde no está autorizado. Y aunque tengan las mejores condiciones del mundo, pues no se puede hacer. Luego, cuando hacemos un proyecto, la normativa también nos establece condiciones de todo tipo, que pueden ser condiciones urbanísticas, cómo tiene que ser nuestro proyecto, qué superficie tiene derecho a ocupar, hasta qué altura podemos colocarlo, etcétera. Esto puede venir de leyes a nivel municipales, a nivel autonómico, a nivel nacional, etcétera. También habrá condicionantes técnicos. Típicamente son reglamentos técnicos como el reglamento de baja tensión, como una multiplicidad de reales decretos que establecen cómo se puede establecer una instalación de este tipo y qué condiciones tiene que cumplir. Esta normativa no es fija en el tiempo, va variando, varía cada pocos meses y es necesario estar siempre al día. Y por fin, pues somos una actividad industrial como otra cualquiera de la construcción y pesa muchísimo y así tiene que ser la normativa de seguridad y salud. Al fin y al cabo, lo más importante es que cuando terminemos un proyecto, todo el mundo vuelva a casa sano y salvo. Pesa muchísimo la normativa de salud y de seguridad en nuestro trabajo. Es una de las directrices que marcan cada cosa y cada diseño que hacemos. La normativa, por fin, nos da incentivos, nos da cosas que hacen las cosas más fáciles y a veces, desgraciadamente, nos da frenos, cosas que hacen que sea más difícil. Entre los incentivos podemos encontrar cosas como, por ejemplo, el mecanismo de compensación, el que nos permite que los excedentes que tengamos tengan valor económico, que no tengamos que regalárselo al sistema, que podamos recuperar nosotros dinero por el hecho de tener excedentes. También tendremos incentivos como bonificaciones de impuestos. Muchísimos municipios ofrecen reducciones del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, a veces muy sustanciosas, al que opta por ese tipo de energía. También hay bonificaciones de los impuestos de construcciones, etc. Por fin, existen subvenciones de todo tipo, que son un mare magnum, porque cambian cada pocos meses y cambian cada comunidad autónoma, cada provincia, cada no sé qué, pero existen. Aunque, una vez más, cada vez menos y cada vez se dirigen a tipo de proyectos muy concretos que son los que lo tienen más complicado. Y luego esta normativa pues, nos va a introducir frenos, nos va a introducir cosas que a veces pueden hacer la vida más difícil o directamente tan difícil que durante un tiempo la industria se para. Pueden ser, por ejemplo, lo que se llaman los costes blandos. En un proyecto tenemos el coste de material, el coste de mano de obra, etc. Y luego tenemos un montón de costes llamados blandos, que son los costes que no vemos directamente en un proyecto, pero que pueden ser cientos de horas pasados a hacer papeleo vario y de todo tipo, recopilar informes de todo tipo,
que a veces son importantes. Es importante que no destruyamos un recurso arqueológico por poner un parque, y a veces son estúpidos. Hay un poco de todo. También podemos tener frenos como el impuesto al sol, por ejemplo, o sus variantes en otros sitios. Afortunadamente aquí ya está derogado, este freno ya no existe, pero supuso en su momento un casi freno de un concepto que apenas nacía. También podemos tener a veces exigencias normativas excesivas. Durante mucho tiempo, básicamente, cualquier instalación fotovoltaica se considera esto como una central. Se le pedía lo mismo a una central nuclear que a una planta de 3 kilovatios encima de una casa. Pues, lógicamente, un papeleo que no tiene ninguna importancia si hago un proyecto de 3.000 millones de euros, sí lo tiene si hago un proyecto de 5.000 euros. Y también puede resultar exigencias a veces excesivas. Por fin, tenemos normativas propias de las compañías eléctricas, que en España hay decenas de ellas, que cada una de ellas tiene sus propias normativas que tenemos que cumplir en su territorio. Se parecen, pero no son iguales. Algunas lo piden de una manera, otras lo piden de otra, otras piden el papeleo en un orden y otras lo piden en otro orden. Son cosas que tenemos que aprender poco a poco a medida que vamos haciendo proyectos en diferentes provincias, diferentes territorios, etcétera, etcétera. Aquí he puesto una pequeña lista de números de leyes y de reales decretos. Es una pequeña lista, hay otro montón de ellos. Pero vamos, quise destacar estos como un poquito más significativos. Tenemos la Ley 54 de 1997. Esta ley es la que nos da derecho a conectar a la red. Antes de este momento no existe el derecho a hacer una instalación fotovoltaica y conectarla a la red española. Antes solo se puede hacer un proyecto si la compañía eléctrica da su visto bueno porque le da la gana. A partir de esta ley ya se puede hacer. La segunda, un año después, establece ya los primeros incentivos económicos. No solamente está autorizado, pero ya hay incentivos económicos. Desgraciadamente, como decía antes, eran complicadísimos, un mare magnum de papeleo y de complicaciones y tal, de tal manera que en los 3 años siguientes, solo 3 o 4 proyectos tuvieron la oportunidad de participar en esto. A lo mejor, no sé, 100.000 euros de inversión en 3 o 4 años, nada, no nació por ser demasiado complejo. Se siguió desarrollando el sector, a pesar de todo, poco a poco fue naciendo. En 2000 ya el Real Decreto 1663 marca las primeras condiciones técnicas para que haya una cierta armonización a nivel nacional y que no cada dirección de industria y cada compañía eléctrica pida una cosa distinta, aunque sigue habiendo mucha variante. Esto en 1999, con el 1699, no, en 2011 digo, con el 1699/2011, se simplifica para instalaciones pequeñas. Poco a poco va entrando la idea de que hay que pedir lo justo en función del tamaño de cada instalación. Y otra retahíla de normas que nosotros manejamos a diario para saber cómo tenemos que hacer tal o tal parte de cada proyecto en función de su tamaño, su ubicación, su uso, quién es el usuario final, etcétera, etcétera. Y en el apartado incentivos o frenos, pues como dije antes, desde el 1998 empezaron los primeros incentivos económicos. Se mejoraron con el Real Decreto 436, que fue realmente el despegue del boom que hubo entre los años 2004 y 2008 de la energía solar en España. También en aquellos años, en 2006, se estableció la obligación para cualquier edificio de más de 5.000 metros cuadrados de instalar fotovoltaica. En aquella época era muy testimonial, especialmente frente al boom, pero sembró las primeras semillas del autoconsumo. Y por fin, ya yendo al final, tenemos los Reales Decretos 900 del 2015, 15 del 2018 y 244 del 2019, que realmente forman las reglas específicas y propias del autoconsumo, no tanto de la fotovoltaica en sí o de la conexión de generación a red, que también aplicaría a molinos eólicos, que también aplicaría... No, del autoconsumo de verdad. Esos 3 Reales Decretos son los que de verdad forman el armazón normativo para nosotros, que dice qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede, etcétera, etcétera. Típicamente el mejor y el más importante es el último. Este ya tengo que tener palabras positivas. Este está muy bien. Este realmente ha sembrado muchas cosas para que sea un negocio que despegue. Este introdujo conceptos como el autoconsumo compartido, que varias personas puedan tener entre sí una misma instalación. Introdujo la compensación de excedentes, que los excedentes tengan un valor económico para mejorar el retorno de los productos. Y introdujo para todos los proyectos pequeños la supresión de lo que se llama el punto de conexión, que es la autorización previa de la compañía eléctrica para conectar.
ya no existe, lo cual es una simplificación enorme. Centrándonos de forma más concreta ya en esos tres reales decretos, el Real Decreto 900/2015 tiene una virtud grande que establece el concepto. Ya existe un concepto concreto que es: tengo derecho a hacer una instalación para mí mismo y a conectarla a la red. Antes de ese Real Decreto, prácticamente la única instalación de este tipo estaba en la Moncloa. Y un par más de instalaciones pilotos que se habían hecho, pero con dificultad, con muchas pegas. Eso sí, este Real Decreto nace un poco viciado, porque nace con exigencias técnicas todavía muy complicadas, a veces muy escondidas, como he indicado. Obligación de poner un contador, parece una tontería, pero significa que yo estoy en mi casa, pongo la fotovoltaica y tengo que volver a poner en la calle otro contador, tengo que volver a levantar todo mi patio, hacer una nueva zanja, levantar todo mi embaldosado para tirar un cable hasta afuera y volver para dentro de la casa. He duplicado el precio de instalación simplemente por poner un contador. El contador vale 30 euros, instalarlo a lo mejor cuesta 3.000. Este desapareció un par de años después, simplificando mucho las cosas. En aquel momento se puede tener excedentes, pero no se pueden vender. En aquel momento se está priorizando mucho que no haya excedentes, lo cual lleva a ser instalaciones muy pequeñitas y por lo tanto muy difíciles de rentabilizar. Y por fin obliga a que la instalación siempre sea de menor potencia que la potencia contratada, lo cual no tiene lógica técnica y desapareció posteriormente. De hecho, el Real Decreto 15/2018 prácticamente se resume. En la práctica son 4 líneas. Queda derogado, bla, 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 y deroga los aspectos negativos del 900, dejando los aspectos positivos. En particular, quita el impuesto al sol, que había sembrado la sensación en la sociedad que el autoconsumo casi estaba prohibido, cuando no solamente está prohibido, sino que está incentivado desde Bruselas hasta cualquier municipio al día de hoy. Y suprime el dichoso contador que señalaba antes. Y por fin ya, en 2019, llega el Real Decreto 244, que nos introduce el pago de los excedentes, lo que se llama la compensación de excedentes para las instalaciones pequeñas, que nos introduce el autoconsumo compartido, que nos introduce la posibilidad de hacer una instalación de autoconsumo lejos de uno, pasando a través de la red, hasta 500 metros. Ahora ya podemos tener una instalación a unos 500 metros de nuestra casa, sin tener que tirar nosotros el cable. Nos suprime la necesidad del punto de conexión a pedir a la compañía eléctrica para todas las instalaciones de menos de 15 kilovatios, básicamente todas las domésticas y todas las de negocio pequeño. Y eso es anecdótico, pero nos permite hacer instalaciones monofásicas hasta 15. Antes estaba limitado a 5 kilovatios, lo cual no tenía mucha lógica. Había mucha gente que tenía una conexión monofásica para consumir a 15, pero no podía generar a más de 5. No tenía sentido. Se unificó y ahora es lo mismo, tanto para consumir como para generar. Me voy a parar un poquito sobre una de las cosas más importantes y con más potencial de esta nueva normativa, que es el autoconsumo compartido, que es probablemente una de las cosas que más potencial va a tener en los próximos años para realmente democratizar el autoconsumo, ponerlo al alcance de todo el mundo y hacer posibles muchos proyectos que antes no lo eran. ¿El autoconsumo compartido qué es? Es algo para este 66% de españoles que viven en pisos, pero también todos los negocios que no tienen acceso directo al sol. Hasta ahora el autoconsumo se vive mucho, pues este señor que tiene un chalet y ha puesto paneles. Pues esta nave grande donde han puesto paneles. Muy bien. Esos son casos de autoconsumo único. Hay un consumidor, una instalación, punto. Pero si yo vivo en el tercero B, pues no puedo, porque no tengo cubierta. Hay una común, pero es común con todos mis vecinos, no es mía. Es complicadísimo hacer una instalación en un piso. Además, va a ser muy pequeña mi instalación, va a ser carísima proporcionalmente, con lo cual no va a ser rentable. Ahora, con el autoconsumo compartido, sí se puede hacer. Se puede hacer una única instalación y que esta única instalación esté compartida por unas cuantas personas. Y cuando digo personas, puede ser negocios, puede ser lo que quiera. Unos cuantos consumidores. Los únicos requisitos es que tienen que ser instalaciones, tanto la de generación como la de consumo en baja tensión, o sea, instalaciones de pequeño tamaño, no vale para cosas muy grandes. Y la distancia máxima entre el punto donde genero y el punto donde consumo será unos 500 metros.
Alternativamente, pueden ser conectados a un mismo centro de transformación o dentro de una misma referencia catastral. Habitualmente, el criterio suele ser el de los 500 metros. Típicamente, significa que en mi bloque, es un poco lo que vemos, significa que puedo tener una fotovoltaica en un sitio, por ejemplo, en la cubierta del concesionario de coches, que alimenta un bloque de viviendas al lado, también unas oficinas y, por fin, el edificio del ayuntamiento. Si todo este mundo está a 500 metros, esta única instalación en baja tensión podrá ser compartida por todos estos, bien a través de una red interna, bien a través de la red pública. Los dos están autorizados y eso también es muy importante. Este ejemplo de la izquierda sería a través de la red pública, o sea, puede compartir gente que está a 500 metros, no vamos ni a poner los pies en su casa, va a ser puramente papel. La instalación sí se hará, se conectará a la red y luego se indicará quién se beneficia de esta instalación. Y entre los dos se aprovecharán los cables existentes de la compañía eléctrica para hacer este reparto de energía. Eso sí, a la red eléctrica se le pagará algo por utilizar sus cables, que se llama un peaje. El gobierno ha definido un peaje razonable, bajo, para compensar el hecho de que empleamos un cable que no es nuestro para llevar nuestra energía, igual que pagaríamos para utilizar una autopista. También podemos hacer esta misma instalación típicamente en un bloque de vecinos. Mi instalación está en el bloque, la conecto a mi cuadro de contadores y desde ahí alimento los vecinos del bloque que han decidido apuntarse. Aquí no tengo peaje. ¿Por qué? Porque no he llegado a la red externa. Todo se ha quedado en la red interna de mi bloque, con lo cual no tengo que pagar nada a nadie. No he salido, la energía que yo he autoconsumido no ha salido a la calle. ¿Para qué voy a pagar algo? En ese caso no hay peaje. Concretamente, para entender bien cómo funciona el autoconsumo compartido, pues supongamos que tenemos una instalación de 10 kilovatios que en una hora está funcionando muy bien, a mediodía, perfecto, ha producido 10 kilovatios hora. Y esta instalación está compartida entre 3 vecinos. El primero tenía un 50% de la instalación, ha pagado la mitad de la instalación, por ejemplo, o no, pero tiene un 50%, pues virtualmente le llegan 5 kilovatios hora. El siguiente tiene 10%, pues virtualmente le llega 1 kilovatio hora de los 10 que se han producido. El último tiene el 40% que le queda, le llegan 4. Si este que tenía 50% en esta hora ha consumido 6 kilovatios hora, solamente va a tener que pagar 1. Los otros 5 le vienen de la instalación. ¿Cómo lo saben? Lo sabemos por el contador. Realmente todo lo que se fabrica, todo lo que se genera en esta, pasa primero por un contador que permite a la compañía eléctrica saber cuánto ha producido. Y como la compañía eléctrica mide nuestro consumo cada hora, pues decide que en esta hora se va a repartir en esta hora esta generación según esos porcentajes. Esto lo que es importante entender es que es un neteo virtual, no es un neteo físico. Con lo cual no necesitamos tirar ningún cable desde la instalación de generación hasta cada uno de los consumidores asociados. Simplemente necesitamos identificarlos con la compañía eléctrica para que cuando hagan ellos las facturas todos los meses sepan hacer este reparto. Es importantísimo porque simplifica muchísimo las cosas. Antaño sí que habríamos tenido que intervenir en todas y cada una de las casas con un coste prohibitivo. Ahora no hace falta. Ahora, al contrario, estas instalaciones de cada vecino que habrían sido muy caras por ser muy pequeñitas, ahora probablemente van a ser de tamaño mediano aceptable, van a tener un precio muy razonable, se beneficia a cada vecino de que su porcentaje también es muy barato. Son de las instalaciones que van a tener un retorno más rápido, porque esta gente paga la energía cara y sin embargo van a pagar la instalación barata porque ya tendrá un tamaño significante, un tamaño suficiente para tener un ahorro de escala. De ahí que entendemos que esto es una de las grandes oportunidades que tenemos. Podremos participar todos, aunque vivamos en el tercero B con orientación norte, podremos tener una instalación solar nuestra o compartida del vecindario, promovida por el ayuntamiento en la cubierta del polideportivo, etcétera, etcétera. Ahora cedo la palabra a mi compañero para que explique un poco, en general, cómo se clasifican las instalaciones de autoconsumo. Bueno, gracias. Pues instalaciones de autoconsumo son instalaciones solares fotovoltaicas y son centrales eléctricas al final. Una instalación de autoconsumo tiene los mismos elementos prácticamente los mismos elementos que una instalación fotovoltaica de estas gigantes que vemos en las carreteras y demás, ¿no? Vemos los paneles, vemos el cableado, vemos las protecciones, vemos los inversores y la única diferencia normalmente está en que la media tensión, si nos conectamos en alta tensión, mejor dicho, esta ya existe
normalmente, y en las centrales eléctricas convencionales, ¿no? o conectadas a red, pues normalmente se construye también. Un poco, por hacerlo más llevadero, vamos a repasar un poco los diferentes tipos de instalaciones con ejemplos prácticos que como empresas colaboradoras, ¿no? Llevamos tantos años trabajando juntos y hemos construido, incluso estamos construyendo, como una de las que mostraremos. Hay diferentes tipos de instalaciones de autoconsumo, por así decirlo, basadas en la normativa, pero podemos establecer, por así decirlo, 4 grupos, por encima y por debajo de 100 kilovatios y con excedentes y sin excedentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir desarrollando una a una, con ejemplos prácticos, haciendo especial hincapié en algunos elementos o en algunas particularidades de esta instalación en concreto que veamos, que nos puedan llamar la atención y que nos puedan aportar algo nuevo que no conozcamos, porque lo que ya conocemos todos es que las instalaciones de autoconsumo, si las sacamos fuera, si apartamos la normativa, no dejan de ser instalaciones de paneles puestas en la casa de campo, que parece que es algo a lo que le tenemos un poco perdido, por así decirlo, el respeto, ¿no? Pero se lo damos por lo que pueden aportar a nuestras vidas y a mejorar un poco pues lo que es la vida, ¿no? La sociedad. El primer tipo de instalaciones es una instalación, quizás es la más habitual, que es una instalación de menos de 15 kilovatios con excedente, ¿vale? No parece que tenga mucho sentido hacer una instalación sin excedente, ¿no? Porque, oye, ya que lo produces, pues no le vas a poner un antivertido para que no se aproveche en ningún sitio. Aunque se lo tuviéramos que regalar a la compañía, pues tendría más sentido, ¿no? que dejarlo ahí. Este es quizás el tipo de instalación más habitual, porque está más pensado en el nivel doméstico, incluso en el autoconsumo compartido que ha explicado Denis. Las casas normalmente, ¿no? Pues vienen a tener entre 3 y 5 kilovatios. Entonces aquí estamos en uno de esos casos. Aquí muestro un esquema unifilar pues, muy sencillo que tiene los elementos normales, ¿no? Es importante destacar que la instalación de autoconsumo va a ir al cuadro general, al interruptor general, a una línea independiente, ¿no? Y por lo demás tendremos las protecciones internas del inversor y las protecciones externas, por así decirlo, de la instalación como tal, ¿no? Entonces, vemos aquí una instalación que hemos construido hace 2 semanas, ahora hemos terminado de hacer, en Altea, en Alicante. Es una instalación de 13,3 kilovatios pico. Supongo que igual ya lo sabéis, pero me paro un momento a explicar un poco la diferencia entre kilovatio pico y kilovatio nominal. El kilovatio pico o la potencia pico es la suma de las potencias de los paneles que componen el campo fotovoltaico, ¿vale? No es la máxima potencia que tiene nuestra instalación porque está bien regulada por la potencia nominal, que es la potencia que tiene nuestro inversor. Si el inversor es de 10 kilovatios, como este es el caso, la instalación nunca va a darnos una potencia de salida superior a 10 kilovatios. Pero si tenemos una potencia pico superior, que es lo normal, pues tendremos una curva mucho más ancha que nos permitirá empezar a disponer de potencia o de energía mucho antes y de dejar de tenerla un poquito después. Aunque ya lo ha comentado Denis, es importante y no queremos ser pesados, pero tenemos que serlo. La seguridad es uno de los aspectos más importantes porque son instalaciones que normalmente se hacen en cubierta, son trabajos en altura y se están jugando la vida las personas que están trabajando tanto por el riesgo eléctrico, que en este caso quizás no sea tanto, pero sí por el riesgo de caída a diferente nivel o cualquier otro tipo de accidente que haya. No sé si se ve en la diapositiva, pero se ve ahí una argollita aquí en la pared, ¿no? ¿Aquí lo veis? Bueno, pues esto simplemente se coloca para que cada trabajador esté agarrado con su arnés, aunque se ve una cubierta sumamente tranquila, donde estamos hartos seguramente en nuestras casas, en los sitios donde hemos ido, de transitar tranquilamente sin ninguna preocupación ni el pensamiento de que en algún momento nos podemos caer. Bueno, pues no cuesta nada atarse porque una caída pues puede costar un disgusto. Bueno, pues esta instalación en concreto, destacamos un poco de ella el montaje, la estructura. Estamos muy acostumbrados a la instalación fotovoltaica con estructura de aluminio, ya sea coplanada o ya sea en modo vela, ¿no? Las que estamos muy acostumbrados a ver en las casas de campo, en las casas y demás. En esta en concreto está hecho el montaje con una estructura que se fabrica aquí en Badajoz, cerca, en Badajoz capital, ¿vale? Que se llama Solar Block. Es un prefabricado de hormigón que se comercializa con diferentes grados de inclinación,
que puede ser reforzado, que puede tener lastre, pero que nos permite un montaje muy cómodo y muy pensado para cubiertas planas de este tipo, que son relativamente muy habituales, ¿vale? Y que, bueno, la única dificultad que tiene es el peso, que son bastante pesados precisamente porque tienen que soportar la carga del viento, ¿vale? En esta instalación el montaje está hecho en su totalidad con Solar Block, ¿vale? También destacamos, además de, lógicamente, como decía antes, la seguridad, también debemos destacar aquí que estamos trabajando en un ambiente agresivo, estamos cerca del mar, y, lógicamente, tenemos que tener un poco especial atención a la estructura, a la tornillería, para que no se nos deteriore con el ambiente salino y que pueda haber y que nos lo pueda fastidiar. Entonces, aquí vemos simplemente los paneles y en la siguiente foto pues vemos un cuadro de protección. Estas son las protecciones externas del inversor, que en este caso van en un cuadro independiente. Normalmente, las instalaciones en viviendas ya existentes nos encontramos una dificultad, que todo ya está hecho. Nos encontramos la dificultad que el cable no pasa todo lo bien que nos gustaría desde donde está el campo fotovoltaico hasta donde llegamos al cuadro general, y que normalmente los cuadros generales existentes no se ha previsto un espacio disponible para colocar nuestras protecciones. Si es posible, se ponen en el mismo cuadro, y si no es posible, pues se monta un cuadro, pues, bueno, por estética lo más pegado a con dichas protecciones. No sé si hay algo más de esta instalación destacable que se os ocurra. Ahora vamos a una instalación parecida, que Felipe conoce bastante mejor que yo, porque se peleará con ella, se seguirá peleando durante mucho tiempo, que está en Majadahonda, en Madrid. Vale, pues sí, esto surge por el interés de una promotora. Al final son pues viviendas de nueva construcción que ya cuentan con una instalación fotovoltaica. Llevamos ya 150 viviendas hechas de este tipo y otras 50 en curso. Son instalaciones de diferente configuración. La más pequeñita pues está dotada de 3 kilovatios pico de panel, pero hay otro tipo de configuraciones, de 5, 6 hasta 12 kilovatios. También una cosa importante es que hay dos modalidades. Hay clientes que solo tienen la instalación en sí con los paneles y otros que optan por incluir una batería también de apoyo. A modo de montaje, bueno, se ven las imágenes, nuevamente recurrimos al Solar Block. La cubierta se presta a ello, es una cubierta plana con su aislante y con la gravilla, ¿vale? Y bueno, como montajes, pues usamos SMA, Huawei, Ingeteam, supongo que os sonará algunos, y luego de batería LG, que es la que es compatible con el tipo de inversor que nosotros estamos montando, ¿vale? En este tipo de obra lo que hay que destacar es que al final pues hay unas primeras fases de diseño. Lógicamente partimos de una base de pues la casa es así, este es el tipo de cubierta, esta es la distribución, y sí que requiere un tiempo, pero como cualquier otra vivienda, hacer un prediseño de qué instalación podemos hacer ahí en cuanto a potencia o de cómo poner los paneles en estructura. Una vez se establece ya ese diseño, la ventaja es que va a ser repetitivo. Entonces, en la casa 1 he empleado más tiempo, pero en la casa 2 ya vengo con la experiencia de la 1. No solo ayuda en tiempo, sino también en montaje. Es decir, en este tipo de instalaciones, ahí indicamos, hay reducciones de coste hasta el 60%, porque al final los chicos ya tienen interiorizado los montadores, pues, el tipo de montaje. Ya venimos de un modelo de inicio, de un modelo base, y es todo repetitivo. No es como en otro tipo de casas, donde hay que atender a, vale, yo me enfrento a una nueva cubierta, que puede ser, pues no sé, tengo 2 aguas en lugar de una cubierta plana y tengo que hacer un nuevo estudio. No solo de estructura y tipo de panel, sino también de dónde pongo el inversor o cómo establezco la comunicación entre panel e inversor. Todo esto, vuelvo a incidir, hay una etapa inicial en la que se dedica un tiempo X, pero luego ya todo pues va sobre ruedas porque es siempre lo mismo. En este tipo de obra lo que hemos observado es que, porque este tipo de obra lo hacemos por fases, hay fases de 17 viviendas, otras fases de 27 viviendas, 25, ese es el promedio. Y los clientes, alrededor de un 40% por cada parcela, optan por poner batería, pese a los precios elevados que hay en el mercado hoy en día. Bueno, ahí quiero destacar, y no quiero ser pesado, pero vuelvo a incidir, el tema de la seguridad y salud. Nuevamente nos aparece. Vemos en esa foto que es un ambiente de obra. El ambiente de obra siempre es peligroso, no solo porque hay concurrencia de trabajadores, movimiento de maquinarias,
sino porque al final es un ambiente un poco hostil, a lo mejor exagero mucho, pero que pueden ocurrir accidentes sin que nosotros queramos que ocurran. Entonces, otra ventaja de esta instalación es que están dotadas de medidas de seguridad que nosotros, digamos, no tenemos que poner, sino que la promotora ya nos la predispone. No sé si lo observáis, pero hay en las cubiertas unos vallados de seguridad. Por normativa, no podemos trabajar en cubiertas que no tengan un pretil o peto inferior a 1 metro de altura sin tener nada de protección, ni vallado, ni un posible arnés. O sea, siempre hay que protegerlo. Estas cubiertas, pues más o menos tienen ese pequeño resalte, suele ser de unos 30 centímetros o incluso menos. Entonces, claro, todo lo que es el cuerpo del técnico cuando está montando estaría expuesto a una caída. Los accesos también los tenemos controlados y facilitados por la promotora, el acceso a la cubierta, ¿vale? Y la elevación del material también. Al final, este tipo de obras tienen, pues, a lo mejor por parcela, un par de grúas situadas en sitios estratégicos para ofrecer ese grado de cobertura, ese radio de cobertura de la grúa para poder trasladar el material. Y luego también tienen, pues, pequeñas máquinas como magnitud, camiones, que nos sirven también para mover un poco el material en obra, ¿vale? Y bueno, la foto de arriba es se ve un poquito mal, pero es una foto real de Google Earth, pues bueno, de una de las parcelas que ya hemos hecho. Como digo, ya hemos hecho 150 viviendas. A veces Google no actualiza la imagen, entonces no aparece todo lo que ya llevamos hecho, pero bueno, es para que os hagáis una idea. Y abajo aparece el montaje SMA, que fue uno que se hicieron en las primeras fases de diseño de este tipo de promoción. El equipo rojo es el inversor fotovoltaico, ¿vale? El blanco es un inversor cargador, que al final establece un diálogo entre el fotovoltaico, y el tercer elemento en gris, que es la batería, que está en concreto de 9,8 kWh. Vale, esta es una instalación curiosa porque, bueno, a mí me gusta, la verdad que da la sensación que está en primera línea de playa, pero no es así, está en la cubierta de un edificio, pero que sí está en primera línea de playa. Esta instalación, como antes comentaba Denis, pues bueno, una novedad en el autoconsumo es el autoconsumo compartido. Pues esta instalación está vinculada a ese tipo de autoconsumo. Es un edificio de varias familias en el que se ha optado por poner una única instalación, con lo cual también supone una ventaja porque es un único diseño. Yo tengo un inversor central al cual voy a comunicar con mis paneles y no tengo que rediseñar por vivienda, pues a esta le pongo este inversor porque solo le coge esta potencia de panel, o esta otra tengo mayores dificultades en llevarme el cable de un sitio a otro, ¿vale? O sea, tiene esa ventaja también. Ayuda a todo eso la coordinación de ejecución de trabajos en obra. Y aquí quiero destacar la imagen de abajo. Se ve un sistema de solar block que es el que venimos comentando, pero con un apoyo de lastrado y bastante generoso. El motivo es porque este edificio, como decía al inicio, está en primera línea de playa. Entonces, bueno, la agresividad del viento en esas zonas es mayor que en otra opción, ¿vale? Entonces requiere un refuerzo no solo de poner el solar block, sino de poner lastres, ¿vale? Y también la configuración este-oeste que observáis y que a lo mejor os estáis preguntando, pues tiene su funcionalidad. Y es que esa configuración este-oeste lo que permite es deflectar mejor el aire. Es decir, me va a ayudar a amortiguar la interacción del viento con mi cubierta. Entonces ahí es una instalación que estéticamente queda bien, que también es importante cuidar ese tema, pero que sea funcionalmente correcta. Por un lado, la configuración este-oeste para ofrecer esa amortiguación y por otro lado, el apoyo enlastrado para, pues también es una zona costera con mucho viento en Alicante y además en altura. Este edificio, pues no sé si eran, sí, 3 plantas, o sea que son unos 9 metros de altura más o menos. Vale, bueno, luego, si la quieres tú, Luis, o... Sí, bueno, esto es una instalación de menos de 100 kilovatios sin excedentes, que como decíamos antes, tiene que haber algún motivo muy justificado para que sea así. Aquí tenemos 3 elementos que hablan entre sí, que son el sistema antivertido, el inversor y el contador, ¿no? Bueno, no hemos comentado, pero no solo la parte de producción, de cableo y demás, las instalaciones de autoconsumo es muy importante el aspecto de las comunicaciones. Continuamente los elementos se hablan entre sí,
¿vale? Para la batería, el inversor, pues para que la instalación funcione de un modo óptimo. En el caso de las instalaciones con antivertido, pues más todavía, porque de lo que se trata es de que cuando el inversor está produciendo o está dando más energía de la que estamos consumiendo, se trata de que actúe en un tiempo inferior a 2 segundos y no se inyecte a la red. En este caso, Denis, con esta instalación, creo que el motivo no sé cuál es. Esta instalación concretamente es una instalación de justo 100 kilovatios y sin excedentes, porque la necesidad del cliente ahí era, yo consumo muchísima energía, no me pueden dar más energía desde la compañía eléctrica porque habría que hacer una inversión grandísima en mejorar la red, y sin embargo yo necesito esta energía y la necesito ya. Y el hecho de hacer la instalación sin excedentes y de solamente 100 kilovatios permitió simplificar mucho toda la tramitación administrativa, suprimiendo la necesidad de solicitar un punto de conexión, que es una de las ventajas de las instalaciones sin excedentes, es que se consideran que aunque estén conectadas a la red, no van a interferir en la distribuidora porque nunca van a sacar energía, y por lo tanto no necesitamos pedir un permiso, lo cual nos ahorra meses de tramitación, y tampoco necesitamos la validación posterior de la compañía eléctrica para conectar la instalación, otros meses ahorrados. Y también, al ser menos de 100 kilovatios, no necesitamos la aprobación previa de industria, podemos trabajar directamente con nuestro proyecto y nuestra licencia de obras. De tal manera que esa instalación se pudo hacer en muy poquito tiempo y entregar esta energía a la granja avícola, que tenía muchos problemas de muerte de pajaritos, entre comillas, por exceso de consumo de energía que les impedía enfriar como necesitaban la granja. Es un caso muy particular. No somos muy amigos del antivertido, porque siempre nos parece que es un poco un crimen, un panel que podría producir, no dejarle producir, pero existen casos particulares donde efectivamente ofrece una ventaja, como es este caso. En el fondo es una instalación normal, salvo que tiene un analizador que permanentemente la vigila y si hace falta le impide producir. El inconveniente mayor que tiene esto es que el más mínimo fallo en un simple cable de comunicación obliga a poner la instalación a cero, y es una pena. Son instalaciones que tienen más incidencias que instalaciones normales, porque los fallos de comunicación son pan de cada día. ¿Quién en su casa no tiene que resetear el router de vez en cuando? Pues ahí pasa lo mismo, y en esos momentos es la instalación entera que se para. Pero bueno, aún así, a veces tienen interés. No, simplemente decir que se ve la línea de vida, volvemos a lo mismo, que no se escatimen en medidas de seguridad porque son muy importantes y que tiene que ser algo que forme parte de nuestra forma de trabajar y que no tengamos miedo a incorporarlo a ese coste a los proyectos, y el que se quiera hacer una instalación de autoconsumo debe saber que tiene que pagar por ello, porque es una instalación para toda la vida. Y es verdad que en instalaciones pequeñas pueden a veces encarecer considerablemente el producto, pero es algo que no es negociable, o sea que hay que hacerlo sí o sí. A ver, otra. Vale, esta fue Felipe. Bien, aquí tenemos otra instalación, en este caso pues es un cliente de concesionario de vehículo. Su cubierta se prestaba bastante bien, era una cubierta bastante amplia, también con gravilla, la usábamos prácticamente en su totalidad. Es una instalación que pues consta de 256 paneles de 335, pues haciendo una totalidad de 85,76 kilovatios pico, y usando dos inversores Huawei de 36 kilovatios cada uno. La estructura también es de Solarlo, la que venimos comentando. Bien, aquí, bueno, os presento un poquito el esquema unifilar. Es para que tengáis la idea, porque sé que no se ve muy bien, pero bueno, se muestra un poco el recorrido desde el campo fotovoltaico hasta la conexión en el punto de conexión. Tenemos, pues, el campo fotovoltaico al final son paneles que nosotros distribuimos por string o cadenas, en base a unos cálculos de voltaje e intensidades para que admita el correcto funcionamiento del inversor. Luego matizaré sobre este tema más adelante en el diseño de una planta fotovoltaica. ¿Vale? Luego tendríamos, esas cadenas nos llegan a dos inversores, en este caso eran los Huawei de 36 kTl, y bueno, aquí se pusieron dentro de la nave. ¿Vale? La mayoría de inversores tienen protección para trabajar en el exterior, pero bueno, si los protegemos mejor. Y luego de cada inversor pues sale ya una línea AC, ¿vale? Que pasa por protecciones, como comentaba antes Luis, una protección magnetotérmica por sobreintensidad
y una protección también diferencial, en este caso con un servomotor, con autorrearmadora. Y esas protecciones, en este caso tuvimos suerte, el cliente disponía de espacio el que justo necesitábamos en su cuadro de protección de la nave y pudimos albergarlo ahí. No hubo necesidad de poner un cuadro fotovoltaico adicional y al final es una conexión en media tensión, ¿vale? Nosotros conectamos el cuadro general de protección y ese cuadro general de protección a su vez viene alimentado por un centro de transformación, en este caso propio del cliente. Aquí voy a pararme un momento, justo donde Denis tiene el cursor. Ahí aparece una protección que es la protección 59N. El inversor tiene en su interior diferentes tipos de protecciones, la 59, la 81M y M minúscula y M mayúscula, pero esta protección, digamos, es externa. ¿Y cuándo hay que ponerla? Pues bueno, depende un poco de la zona geográfica y de qué distribuidora pase por la zona. Por ejemplo, en este caso no fue necesario porque esto era territorio de Endesa y su manual técnico de guía para conexión de instalación fotovoltaica en media tensión no nos lo exigían. Pero hay otros casos que luego incluso comentará Denis, por ejemplo, que sí hubo necesidad de poner esa protección, que al final lo que hace es un teledisparo en caso de observar una sobreintensidad en el NEMS, ¿vale? Bueno, y creo que sobre este esquema unifilar nada más que destacar. Vale, aquí hemos puesto una serie de imágenes porque cada una tiene su importancia, lógicamente. Voy a empezar por la de la grúa. ¿Por qué he puesto una grúa si estamos hablando de fotovoltaica? Bueno, al final nosotros trabajamos en cubierta, de algún modo hay que subir todo esto, ¿no? Y no siempre es fácil, y no siempre es barato. Entonces, esa imagen muestra, pues, ahí la grúa que usamos, pues podéis observar que es de gran tonelaje, porque la nave era bastante alta y porque había que subir también palets de más de 1 tonelada para subirlos al bloque. Por otro lado, en la imagen de arriba se ven los dos inversores Huawei, ¿vale? Ahí, pues, veis las conexiones de cadenas que vienen desde arriba, desde la cubierta, que es lo que está indicando Denis. Y luego, en el otro lado, que he hecho un pequeño zoom, tenemos la línea de AC, de alterna, que nos sale al cuadro general de protección de la nave. Los cables blancos son cables de comunicación. Como indicaba Luis, muy importante, estos equipos tienen que hablar entre sí. Aquí hay dos y además tienen que hablar con el consumo de la nave. Y, pues bueno, el último que veis ahí más a la izquierda es la tierra, ¿vale? Y las otras dos fotos más a la derecha, pues montaje solar block nuevamente. Como veis y como luego comentaré, es muy importante respetar la distancia de una fila con su contigua, con la siguiente, porque el panel es sensible a la sombra que se pueda generar por su fila siguiente, por cualquier otro tipo de restricción que tengamos cerca. Y nada más así importante. Un segundo, mira. Aunque igual lo comenta después de Felipe, cuando hablé un poco de cómo se diseñan, ¿no?, en las instalaciones, que veáis aquí, no sé si se ven en la disposición eléctrica de este esquema, los inversores han evolucionado mucho y en este caso, pues que creo que no hay ningún ejemplo que se vea así. En este caso sí que se ve que a un mismo inversor le llegan cadenas de diferente configuración, diferente número de módulos y por tanto diferente tensión y en algunos, ¿vale? La mayoría de los inversores nuevos trabajan con diferentes MPPT, ¿no?, o diferentes entradas, ¿no?, que hacen el seguimiento del punto de máxima potencia y que esto viene pues para cuadrar número de paneles en la cubierta muchas veces, ¿no?, que no siempre te van a caer justo los 40 para hacer dos cadenas de 20 y también tienen mucho que ver con la orientación. Tú puedes tener unos paneles puestos en coplanares, o en horizontal, otros a 30 grados, otros a 18 y bueno, y dispones de inversores que te permiten a un mismo inversor conectar cadenas de diferente tipología, de diferente tensión y el inversor trabaja con ellas de la misma manera que antes no hacía y lógicamente antes si te tocaba algo así pues te vas penalizando, la mala penalizaba a la buena y al final no se te sacaba ese rendimiento, ¿vale? Aquí encontramos otro ejemplo de una nave grande. En este caso, lo que tiene de especial esta instalación es que es una instalación constituida en una nave de 36.000 metros cuadrados, una nave logística muy grande. Nace esta instalación de lo que comenté antes, del Código Técnico del año 2006, que obliga a los edificios de más de 5.000 metros cuadrados a poner fotovoltaica. Pues este promotor lo instaló porque no tenía más remedio. Aunque se planteó ponerla más grande y ahora estamos hablando con ellos para multiplicar por 10 la instalación, ya para
ya para su interés económico. Dificultades que tenía esta instalación, pues los que diseñan esas grandes naves logísticas lo que quieren es que sea lo más barato posible por cada metro cuadrado de espacio que tienen por debajo. Las cubiertas las hacen con papel de fumar, entre comillas. Están hechas para aguantar su peso y la nieve de Filomena, pero un poco más. Y son grandes láminas de plástico. Toda la estanqueidad es una gran lámina de plástico apoyada sobre el aislamiento. Parece un parque de niños cuando se anda y es todo blandito. No se puede taladrar de ninguna manera para sujetar la instalación y tampoco se puede lastrar generosamente como hacemos con una instalación con solar block en cubiertas que sí aguantan mucho peso. Estas no, estas aguantan poquísimo peso. Pues la solución técnica en esos casos son estructuras que se diseñaron en túnel de viento para poder aguantar su propio peso, pero con muy poquito efecto aerodinámico y por lo tanto poco lastrado y por lo tanto instalable en cubiertas que van a aguantar muy poquito peso. Y es el tipo de instalación que hicimos aquí. Eso, una vez más, el motivo por el cual la instalación va en configuración este-oeste, porque eso también induce menos esfuerzos de levantamiento de los paneles por la fuerza del viento. En este caso, es una nave que tiene unos 15 metros de altura, que está situado en medio de Castilla-La Mancha, lejos de todo, en medio del campo, donde hay unos vientos absolutamente tremendos, y no había otra configuración que permitiese montar esto y cumplir con los escasos kilos por metro cuadrado que habían dispuesto los arquitectos para esto. Esta instalación, una vez más, está conectada en media tensión. Las instalaciones grandes es un caso que nos encontramos muy a menudo. Esta nave dispone de un suministro de 1500 kilovatios de media tensión. No podemos conectar en baja, no hay red de baja, lo que hay es una red de media. La instalación, a pesar de que solamente sea de 100 kilovatios, va a ir en media tensión. A nivel práctico es igual que una instalación que fuera 10 veces más grande, que solamente sería 10 veces esto mismo. Con lo cual conectamos en el lado de baja tensión del centro de transformación propio, no de la distribuidora, del propio cliente. Ese tipo de conexión solamente lo vamos a encontrar en instalaciones de autoconsumo. No existe fuera del autoconsumo. Tal como dije ya, es una estructura especial. Y también ese tipo de estructuras pues tienen su impacto en nuestras condiciones de trabajo. En una estructura normal de gravilla no pasa nada por dejar caer un destornillador. En una estructura normal de gravilla podemos subir con una china en un zapato y no pasa nada, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí esta lámina de plástico es muy frágil, es imprescindible no dañarla y por lo tanto nos obliga a un trabajo extremadamente cuidadoso. Por ejemplo, se observa aquí cómo tuvimos que poner paneles de espuma para todo el acopio de material. No podemos depositar un bloque de hormigón directamente encima de la cubierta. Es necesario en cada momento asegurarnos que no se nos cae nada, etcétera, etcétera. De hecho, al terminar la instalación, volvemos a hacer una prueba de estanqueidad para garantizar que en nuestro trabajo no hemos dañado la cubierta del cliente. Por lo tanto, aquí destacamos, esta instalación sí se hizo en territorio de Unión Fenosa, que no es como Endesa, que sí pide protecciones específicas en el lado de media tensión de la instalación, porque ellos consideran que la energía, a ellos se la damos en media tensión. Hemos pasado a través del CT del cliente, a ellos la energía se la damos en media tensión para los excedentes. Es una instalación de media tensión, pues necesita sus protecciones. Concretamente significa que ponemos un relé en el lado de media tensión que vigila permanentemente estos 59N, estas máximas tensiones de neutro, y si hay desviación de ahí, nos disparará este relé, una señal, que en este caso de esta instalación recorre como 1 kilómetro, hasta disparar un relé que tenemos en la propia instalación y para la instalación fotovoltaica. El aspecto material puramente dicho de esta protección a lo mejor son 200 euros. El coste real de implementación han sido como 6.000 euros. Son 200 euros de material, son 4 visitas de una OCA para rehacer la certificación, que fue bueno la primera, pero cada vez con dificultades de obra, no técnicas, pero de obra. Un informe específico, o sea, 200 euros de material, 6.000 euros reales de coste para la instalación. Son cosas que, una cosa muy pequeñita puede luego al final tener un coste muy alto. Una vez más, queremos destacar en esta instalación lo mismo que en todas, la seguridad, que realmente es algo importantísimo. En este caso tenemos 3 hectáreas de cubiertas, o sea, la gente tiene para moverse antes de caerse, y la cubierta tiene un peto de 1,20 m de alto, o sea que no hay ningún problema, tiene una buena escalera para subir, con su pasamanos, con todo, pero tiene lucernarios
y un lucernario a 30 centímetros de alto. Si alguien tropieza y se cae en el lucernario, pues se cae 15 metros para abajo y se mata abajo. Con lo cual, cada lucernario tuvo que tener instalado una protección durante la obra para evitar que se cayeran los operarios. Aquí, solamente a título un poco de ejemplo, tenemos los 5 inversores de la instalación, que todos vierten a un cuadro general, desde el cual iremos al transformador que está en esta casetilla. Y en aquella época, esta instalación ya tiene un tiempo, había obligación de medir, cosa que ya no tenemos. Teníamos además que medir la instalación que estábamos generando. Con lo cual, tenemos aquí nuestros 5 grupos de protecciones, automático diferencial, virtiendo nuestro interruptor general, motorizado, pilotado por este relé, que es el que recibe la señal de 1 kilómetro más allá de la instalación de medición de media tensión para poder disparar en caso de que pase algo. Que yo sepa, en 3 años que hemos puesto esta instalación, se hizo en 2 fases. Desde la primera fase jamás ha disparado. Pero ahí está. Se comprobó que funcionaba. Se pagó 6.000 euros para hacer las pruebas de verificación. Y ahí está, cumpliendo con la normativa. Luis, te cedo la palabra. Enhorabuena. Bueno, esta es una instalación que está ahora mismo en proceso de construcción desde hoy, se puede decir. Se está preparando el terreno y, bueno, y como podéis ver ahí, es un ambiente un poco paradisíaco. Es una instalación de prácticamente 100 kilovatios pico en un hotel en Ibiza. Y, bueno, aunque se utiliza SolarBlock también, otra vez, no es por ser reiterativo, no tenemos nada que ver con SolarBlock ni nada, ni parte que lo queremos vender. Pero se trata también de integrarlo un poco en el ambiente, ¿no? Hay que preparar el terreno y hay que respetar todo lo posible el impacto visual y el impacto medioambiental en este tipo de instalaciones. Es una instalación de 99 kilovatios pico, me parece que son 200 módulos de 460 vatios cada uno y tiene 3 inversores SMA de 25 kilovatios cada uno. Además de las particularidades que he comentado que tiene esta instalación, ahora he comentado una particularidad más, pero también he puesto aquí una disposición eléctrica que, bueno, igual se desarrolla un poco más en el apartado de diseño, pero que es básicamente lo que ya comentaba antes, ¿no? Una vez se diseña la instalación, se hace la configuración de string y luego, bueno, desde el punto de vista de la ejecución se busca la manera más fácil de hacerlo. En este caso, por lo que veo, todos los strings son iguales, tienen la misma orientación. No haría falta que fuese así. Cada inversor recibe potencias iguales y nada, y evacúan. Las particularidades de esta instalación, la primera de ellas, que si ya es complicado, bueno, ya no es tan complicado, pero en este caso ha sido muy complicado la tramitación urbanística de la misma, porque, bueno, por una isla, etcétera, etcétera, y las particularidades que puede tener Ibiza, pues lo han hecho muy complicado, pero bueno, una vez se salga adelante, aparte de darte la satisfacción de haberlo conseguido, te tiene que invitar a no rendirte nunca cuando te enfrentas a una dificultad administrativa, burocrática, técnica, porque una vez haces la primera, te sirve para que la segunda te cueste mucho menos, la tercera muchísimo menos, y oye, y al final no solo que harás la cuarta, sino que le harás muchas veces tramitaciones a otra gente que no tenga ganas de romperse la cabeza con ella. Esta instalación es otro de los pros que tiene el autoconsumo, porque podemos reducir penalizaciones por potencia, es decir, hay instalaciones industriales, negocios y demás que tienen picos de consumo, por ejemplo, un supermercado o, bueno, incluso este propio hotel, pues a lo mejor en verano tiene un pico de consumo en las horas centrales del día por los equipos de aire acondicionado, ¿no? Entonces, al final supera la potencia contratada que tienen y les penalizan. Bueno, pues si tú tienes una instalación de autoconsumo, le estás ayudando a que no tenga ese pico lo comparta la red con tu instalación, o directamente se lo puede llevar casi la instalación de autoconsumo y evitas esa penalización. Entonces, además del ahorro, te evitas la penalización y esto también en concreto le va a suponer un ahorro pero que muy considerable. Otra particularidad de esta instalación sería que normalmente hemos visto en las cubiertas de antes que el campo fotovoltaico está en la cubierta y los inversores están abajo, aunque se podrían poner arriba. Puede parecer más lógico hacer el tendido eléctrico en continua, ¿no? Pero en este caso ponemos los inversores al lado del campo fotovoltaico y aunque es una conexión en baja tensión, el punto de conexión está a 200 metros de donde está el campo. Pero preferimos hacerlo en alterna en vez de continua
porque todos sabemos las particularidades de la continua, nunca nos lo esperamos y quién sabe si dentro de 5 años, de dentro de 10 años, te puede llevar un susto porque estás trabajando además de con tensiones más altas, pues con las particularidades y la peligrosidad un poco mayor que tiene la corriente continua. Voy a decir algo más, pero se me ha olvidado de esta instalación. Bueno, básicamente serían esas las particularidades de esta. Y bueno, ya por agilizarla, hemos puesto aquí un ejemplo de una instalación de 100 kilovatios. Creo que es en México, que Denis conocerá. Realmente no hay límite en el tamaño. Hemos hablado mucho hasta ahora de instalaciones relativamente pequeñas, pero no hay límite. Esta instalación es de 500 kilovatios, la hicimos en México hace ya un par de años. En España ya se han hecho muchas instalaciones de esos tamaños o más. Nosotros mismos tenemos en cartera instalaciones de esos tamaños. No hay límite. La más grande de la que he oído hablar ahora mismo supera los 20 megavatios y es autoconsumo. O sea, no hay límites, el límite es el consumo del consumidor que hay detrás. Con lo cual, como decíamos antes, no dejan de ser instalaciones fotovoltaicas normal y corrientes, con sus particularidades. En particular, somos ahora nosotros muy especialistas de las cubiertas, mientras que los grandes proyectos suelen estar todos en suelo. Pero en general, podemos tener de todo tipo de tamaños. No pasa nada. Esto se lo dejamos a Felipe. Vale, bueno, ahora yo voy a tratar, son pinceladas ligeras por tiempo y por no hacerlo tampoco muy denso, de algunas fases importantes en el diseño de una instalación fotovoltaica. El primer punto y más importante como dato de origen es saber qué consumos tiene la vivienda, nave, edificio, hotel, lo que sea que vamos a estudiar. Solemos solicitar facturas de consumo al cliente, un año tipo, 12 facturas nos vale. Si no tenemos esas facturas a disposición, no pasa nada. Hay una plataforma web que se llama Datadis. Tú te registras con tu CUPS de suministro, generas un usuario y una contraseña y puedes ver los consumos que tienes pues en tiempo real y por el filtro que tú quieras, diario, mensual, anual, y es bastante útil porque incluso esa persona nos puede dar permiso para acceder por un tiempo a esos consumos. Es importante y es un dato crucial porque, bueno, no solo hay que tener una idea del consumo anual, hay casos donde conviene sectorizar por época del año. Se me ocurre una instalación aislada en la montaña donde una familia va por vacaciones o fines de semana y que la tiene de segunda residencia. Al final, pues esa casa en consumo no va a representar un consumo tan análogo como el que pueda tener una casa, primera vivienda de núcleo urbano en el que viven todos los días. Y también podemos hacer el caso en industrias. Hay industrias que trabajan por temporadas y que tienen un tipo de consumo y otras que por su actividad no pueden parar. Por procesos térmicos, por el motivo que sea, están todo el año con consumos y algunas bastante elevados si tratamos, por ejemplo, de industrias que tienen pues, sistemas de clima o neveras o similar. Vale, en segundo lugar, una vez tenemos claro el consumo del cliente que estamos tratando, es ver qué disponibilidad tengo yo donde quiero poner los paneles. Principalmente el autoconsumo pues es en cubiertas, ¿vale? Todos los ejemplos que hemos enseñado son cubiertas. Entonces, tenemos que ver, esas dos imágenes muestran un poco el contraste. La imagen de la izquierda, pues tenemos espacio de sobra, vemos a los operarios caminando tranquilamente. Esa concretamente es la instalación de Huelva que hemos comentado antes, del concesionario. Sin embargo, la imagen de la derecha, que también es una obra que tenemos actualmente en Madrid, pues vemos que por geometría de la cubierta, al final los paneles prácticamente están ahí como encajados. Entonces, cada cubierta es un mundo y hay que estudiar cada caso en sí. Pongo otras opciones, ¿por qué? Porque a veces el propio cliente nos indica dónde le interesa a él, pues por criterios estéticos o que piensa él que quedaría mejor o incluso lo hace a propósito, de poner un porche para ello o una marquesina de aparcamiento, que también hemos hecho alguna. Y luego otra opción es en suelo. Una aislada, por ejemplo, donde estamos en una finca donde no tenemos límites por terreno, pues si el cliente lo prefiere, aunque tenga más metros de cable para conectar el campo fotovoltaico con el inversor, ¿por qué no? Se puede también estudiar esa opción. Vale, pasamos al punto 3. Una vez tenemos decidida la potencia de panel, pues al final hay que establecer esta iteración entre panel e inversor. Sí que es cierto que la potencia de panel no solo viene influenciada
por la disponibilidad de espacio que yo tenga, sino también por el mercado, el momento del mercado en el que nos encontremos. Podemos tener una instalación que la presupuestamos ahora en marzo, por temas administrativos se nos va en tiempo y al final terminar haciéndola con un panel un poquito más potente, ¿vale? Pero porque el panel que se presupuestó en ese momento pues no se dispone en el distribuidor o demás. Y luego, pues ya una vez tenemos definidos los paneles, como digo, iterarlos con el inversor. Es importante, ahora comentaré, al final hay que casar muy bien los rangos de voltaje en el que trabajan estos equipos y también en cuanto a parámetros como intensidades. Vale, el punto 4, pues bueno, una vez ya tenemos ubicación de paneles, número de paneles, inversor y lógicamente la localización de instalación, tratamos de hacer simulaciones para sacar un estudio de ahorro, que al final es lo que le interesa, ¿no?, al cliente cuando va a hacer este tipo de inversión. Usamos, ahí he puesto 2 ejemplos, pero hay más. Usamos PVGIS, que al final es una aplicación web que es una base de datos europea que recoge irradiaciones, condiciones climatológicas de diferentes puntos de todo el mundo, ¿vale? Y luego también usamos, ahora comento un poquito más sobre ella, usamos una herramienta gratuita que es Sunny Design. Es una herramienta que ofrece el fabricante SMA, fabricante alemán de inversor, y que te permite incluso diseñar en cuanto al tipo de cable que voy a poner, por la longitud, por la caída de tensión y demás, y te devuelve parámetros de voltaje, intensidades, de si estamos cumpliendo o no con los parámetros de funcionamiento del inversor. Cuando hacemos un estudio con PVGIS, ¿qué parámetros importantes tenemos que incluir? Pues la localización donde nos encontramos, qué potencia pico de panel tenemos en esa instalación, luego un coeficiente de pérdidas. El mundo no es ideal, al final esa instalación va a tener pérdidas pues porque sí, por la propia degradación del panel en unos años, por presencia de polvo durante un tiempo, pues no sé, cae una tormenta de arena y pues se considera también, posibles sombras por restricciones cercanas, y todo eso lo recoge el coeficiente de pérdidas. Y otros parámetros pues son la inclinación, dependiendo si tenemos un tejado y lo hacemos coplanar respetando la inclinación del tejado, o dotamos nosotros de una inclinación provocada por el fabricante que nos proporciona la estructura, 30, 34, 20 grados, los que sean. Y la desviación con respecto al sur. Que sí que es cierto que si nos desviamos mucho con respecto al sur, pues en producción se nota, el resultado anual varía bastante. Vale, bueno, esto me ha parecido interesante ponerlo porque creo que además es un valor añadido que le aportamos cuando diseñamos una instalación de autoconsumo. ¿Por qué hacemos un diseño en 3D? Bueno, porque hay una opción de este programa que te permite estudiar cómo evolucionan las sombras en diferentes épocas del año, sobre todo el mes de diciembre, que al final sabemos que es un poquito el más complejo. Nosotros al trabajar en cubiertas, se ve por ejemplo la imagen de la nave, donde pone bio, pues nos vamos a encontrar con chimeneas, lucernarios, posibles equipos de máquinas de aire o cualquier otro tipo de elemento que nos pueda molestar. Cuando se ve el elemento visualmente dices, ¡buah! Si tampoco es mucho, es 1 metro la chimenea lo que sobresale. Ya, pero si tú empiezas a estudiar cómo evoluciona esa sombra a lo largo del año, te encontrarás que hay momentos en el que la sombra que puede generar es el doble o incluso un poco más de su longitud de origen. ¿Vale? Entonces, pues, siempre que es posible tratamos de levantar un modelo 3D. Ahí estáis viendo en la imagen superior derecha la obra de FAR de la que comentábamos, de Majadahonda, las 150 viviendas y otras 50 que llevamos en curso. En cada una de las fases se levanta un modelo 3D para contemplar esta opción. Son casas que, aunque son grandes, tienen muchas restricciones arriba y son un suplicio, pero bueno, por eso lo hacemos. Tienen máquinas de aire, otro tipo de conductos, hay clientes que ponen también que si una chimenea de etanol porque es un extra del chalet, entonces al final te encuentras con ese tipo de problemas. Vale, entrando un poquito más en el cálculo de cadenas, pues es básicamente qué número de paneles voy a poner y cuántas cadenas para conectarla al inversor. Aquí es importante saber qué temperatura puede alcanzar el panel. Viene relacionada de la localización en la que nos encontremos. No es lo mismo una instalación que esté en Sevilla que en Asturias, por temperatura, es lógico. Entonces, cada fabricante en su ficha técnica siempre nos van a juntar parámetros importantes del inversor en cuanto a voltaje, perdón, del panel, en cuanto a voltaje e intensidades y unos factores de corrección, ¿vale? Que son los que veis en el segundo recuadrito de abajo. Al final,
como hay que conectar esos paneles al inversor, hay que respetar los rangos de trabajo de voltaje operativo de ese inversor. En el sector doméstico depende un poquito de la gama en la y de la marca que estemos estudiando, pero hay inversores que pueden empezar a trabajar en 200 voltios, ¿vale? Y llegar a 600, 1000, 1100, 1500. Y ahí digo que depende un poquito de la marca. ¿Cuánto está acotado ese rango? Pues dependerá de si es un Costal, de si es un Huawei o si es un SMA. Pero más o menos están por ahí los valores para que os hagáis una idea. Vale, el tipo de cable que usaremos tampoco voy a adentrar mucho. Son 3 líneas principales las que nosotros tenemos que prestar atención. La línea DC, que es la más peligrosa, por lo que comentaba antes Luis, que conecta panel con inversor. La línea C, dependiendo de si la instalación de la vivienda, nave o edificio que estudiemos es monofásica o trifásica, pues tendrá más o menos conductores. Y luego una línea de comunicación, que no tiene misterio, es un cable Ethernet que puede alimentar directamente al inversor si trabaja así, o si el inversor trabaja con Wi-Fi, se le puede generar una pequeña Wi-Fi local con otro tipo de dispositivo. Importante, criterios térmicos y de caída de tensión para elegir qué cable ponemos. Criterios térmicos con el ITBT19 en función de cuál sea el entorno o escenario en el que esté ese cable, si está en un tubo empotrado en obra, si es una bandeja expuesta al aire libre, si es un tubo, va en tubo soterrado o subterráneo, pues corresponderá a un grupo u a otro. Y eso supondrá pues que la elección de una sección u otra en función de la intensidad admisible. Y por otro lado, el criterio de tensión, de caída de tensión, reconocido por el ITBT40, pues ahí con lo que jugamos un poco con parámetros como longitud, voltaje, tipo también de cable. Lo que comentaba Luis, podemos tener una instalación que tiene una separación importante entre panel e inversor, o al revés, que me encuentro que mis paneles están muy cerca del inversor. Siempre hay que cumplir un criterio que es que la caída de tensión tiene que ser inferior al 1,5. No porque lo diga yo, lo dice el reglamento, pero además que te lo puede comprobar un organismo de control. Entonces es bastante importante este punto. Y luego el último punto, pues las protecciones eléctricas. Lo comentaba al inicio Luis, nosotros somos una rama independiente del cuadro de baja tensión de la vivienda, o de la nave o donde estemos. Tenemos que tener una protección magnetotérmica para las sobreintensidades y una protección diferencial para contactos indirectos y posibles derivaciones. En la protección diferencial a veces se monta un diferencial autorrearmable, pues porque al final la instalación no deja de ser un poquito estimulante, hay instalaciones que tienen varios equipos y pueden generar corrientes de fuga. ¿Vale? Y nada, como último matiz, decir que si hay espacio en el cuadro del cliente, pues estas protecciones van a ir montadas ahí, y si no, pues el ejemplo de Alicante, y vuelvo a repetir la foto anterior, es un cuadro auxiliar al principal, pero porque no había espacio, pero que alberga la protección magnetotérmica diferencial que nosotros necesitamos. ¿Vale? Y bueno, ya pues por último dejamos turnos para dudas, consultas, preguntas y bueno. Esperemos que haya sido menos y hoy hay... Bueno, por ejemplo, no he visto ahí los cuadros de protección, no he visto protección contra sobretensiones. Ninguno. Probablemente no sé si es que no lo contempláis o... Y otra, ya termino. Las tierras de las placas son independientes de la de alterna, la del inversor, o usáis la misma tierra, o las picas que separación tiene que tener. Ya. Tema sobre tensiones. Efectivamente, no solemos poner protecciones de sobretensiones. Eso es la filosofía del diseño propia de Soler. No es necesariamente la de todo el mundo. Porque los costes de la fotovoltaica han bajado un montón. La protección de sobretensión puede representar un coste muy similar al del equipo que estoy protegiendo. En ese caso, pues no tiene mucho sentido gastarme mucho dinero en poner una protección de sobretensión que encima el día en que actúe la tendré que reparar, cuando protege un elemento que apenas es más caro que la propia protección. Con lo cual, pues hemos decidido ya desde hace tiempo que no tiene sentido y no las montamos. Simplifica muchísimo la instalación y simplifica mucho los fallos que nos podemos encontrar después. Tema tierras. La tierra de los paneles y la del resto puede ser común o no. En una instalación de tipo residencial o de una nave, muchas veces será común, aunque solo sea por facilidad. Disponemos de ella y la podemos compartir, no trae ningún peligro. En una instalación en suelo, tipo la instalación, por ejemplo, de Ibiza, de la que hablaba
Luis antes, haremos tierras totalmente separadas. No vamos a estar tirando 200 metros de una producción de tierra, funcionará mucho mejor si directamente hacemos la tierra al pie de los paneles. Nos encontramos mucho que, como tú tienes que legalizar la instalación mediante un boletín, ¿no? Un certificado de baja tensión, cuando llegas a la instalación ya presente, a la casa, y mides la tierra, te encuentras una tierra que no está cumpliendo. Entonces, como tú vas detrás a conectarte a esa tierra, pues lógicamente tú tienes luego que certificar tu instalación. Y no es que tu instalación esté mal, sino que la instalación ya a partir de estar mal. Entonces, se genera un sobrecoste, que nos ha pasado en más de un sitio, porque tienes que reforzar esa tierra que, como creo que más o menos sabemos, que no son pocas las casas que carecen de una resistencia a tierra admisible, vamos, baja. Tengo una pregunta para Lenin y otra para Felipe. Sí, Camina. La primera, claro, las gracias por la conferencia, muy interesante. En segundo lugar, en el autoconsumo compartido, justo la imagen de un edificio, ¿no? En el cual instalan unas placas solares. Pero ahí el autoconsumo, bueno, supongo que es un edificio de 20 plantas en el que hay 5 pisos, son 100 pisos, cada uno 3 kilovatios, no tenemos área suficiente en el edificio, ese es el primero. Y el segundo, el edificio, no sé si está como está en legislación normativa, es una zona compartida, la terraza, o sea que si un vecino se niega a instalar este tipo de instalación, si hay algún arma legal para combatir eso. En segundo lugar, a mí hablamos de instalaciones y a mí me quedé ahí de pronto unas baterías, ¿no? No había hablado de baterías, de pronto había hablado de baterías. Pero no lo habéis dejado claro ese tema. Vale, por orden. Es cierto que en muchísimos edificios el factor limitante va a ser el espacio disponible en cubierta y este edificio de 100 viviendas que dispone arriba de 300 metros cuadrados, vamos al final a hacerle una instalación de 40 kilovatios, el divide por 100, va a salir a 400 vatios por vecino, es ridículo. Totalmente cierto y desgraciadamente pues esto, si solamente fuera de cubierta de este edificio, tiene mal remedio. Si hay vías de progreso para esto, ya las comunidades solares, por ejemplo, muchos municipios ya están empezando a promover el uso, por ejemplo, de un edificio del ayuntamiento, típicamente el polideportivo, la biblioteca, el no sé qué, que tiene una cubierta que ellos no necesitan, porque el polideportivo poco consume. Se hace la instalación en este polideportivo y todas las viviendas que están en un radio de 500 metros se pueden beneficiar de esta misma instalación. De tal manera que se puede ir por encima de este problema. Podemos utilizar superficies que estén lejos. ¿Y quién dice el polideportivo? Dice la cubierta del concesionario de coches de enfrente, dice lo que fuera. No será una panacea, pero ya permite hacer muchísimas cosas. Segunda cosa, el permiso de los vecinos. Esto es una instalación de mejora. Y aquí entra la ley de propiedad horizontal, como dije antes, tenemos que saber de todo. Somos ingenieros, pero un poquito abogados. En la ley de propiedad horizontal, como esto es una instalación de mejora, basta con, por un lado, un 50% de autorización de propiedad para utilizar el elemento común que es la cubierta y un 30% de participantes para acometer la inversión. Con esos dos ya podemos acometer la instalación. Un 50% para utilizar el elemento común y luego un 30% para que se haga la inversión. Eso sí, solamente pagará los que quieren beneficiarse de ella. El tema de las baterías... Bueno, sí. Vale, el tema de las baterías, sí, yo mencionaba las baterías en la obra de los chales de Majadahonda. ¿Qué ocurre? Bueno, es un dispositivo que permite a la instalación almacenar energía en aquellos momentos donde la producción supera el consumo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Comentaba, de una fase que hagamos de 17-27 viviendas, el 30-40% de los clientes están interesados en... En primer lugar, si el consumo es pequeñito de la casa y los paneles van a velocidad crucero, se va almacenando en la batería. Si la batería llegamos a un nivel que esté prácticamente llena, porque no va a estar nunca al 100% por pérdidas, ya se empieza a inyectar como excedente. Bueno, como autoconsumo tenemos esa, pero luego ya el sistema aislado, que eso ya es otro tipo, donde no tenemos apoyo de red. No es autoconsumo. Primero, el diseño de todo este proyecto
como dije antes, las normativas van cambiando todo el rato. Este proyecto nace en 2017. En 2017 cualquier excedente se tenía que regalar. Con lo cual en aquella época la batería era la única forma de beneficiarse de la energía sobrante y por lo tanto la única forma para los propietarios de tener una cobertura interesante. A nivel económico es cierto que ahora que existe la compensación, estas baterías tienen un retorno de inversión bastante más largo. Típicamente una instalación sin batería se va a recuperar en, digamos, 8 o 9 años, una instalación con batería en 11 a lo mejor. Se recuperará también, pero más lento. Sin embargo, existe una satisfacción para los propietarios de pensar que efectivamente tienen su propia energía. No solamente que la sacan a la red, les hacen un pequeño descuento y la recuperan, no, se la quedan para ellos. No todos lo eligen, tal como dijo Felipe, un 30-40% de los clientes optan por incorporar esta mejora a su instalación. A futuro tendrá más mejoras todavía porque nos permitirá intercambios con la red, por ejemplo, para borrar el consumo de nuestra casa en picos de consumo de la red, momentos en los cuales la energía tendría que ser más cara. Con lo cual, a futuro volverá estos elementos a potenciarse muchísimo porque ofrecen más ventajas, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo de mejora de la gestionabilidad de la red y, por lo tanto, pues, de su fiabilidad, de un menor coste de inversión general, etcétera, etcétera, etcétera. Como anécdota, destacar que hasta hace relativamente poco estaba prohibido poner batería en fotovoltaica. Esto es autorizado pues, desde 2015. Bueno, pero también cuando la electricidad es más cara, también la puede tener más cara, ¿no? No, sí o no, pero no te compensa. O sea, que no veo el futuro del autoconsumo sin baterías, no sé cómo lo digo. Vemos el futuro cercano con pocas baterías y el futuro mediano largo otra vez con muchas baterías, porque ofrecen otras muchas ventajas, no solamente a nivel individual, sino a nivel del sistema global. Interesa muchísimo para el sistema tener esos circuitos que permiten en determinados momentos, en lugar de arrancar una central de gas, simplemente decir a algunas personas, oiga, por favor, tirad de vuestras baterías que ahora mismo falta energía. Yo lo que quiero decir, Raúl, es no es más rentable compensar excedentes con la red que no comprarse unas baterías. Las baterías, la limitación que tienen es esta. Sí. No es otra. Efectivamente, hablar de futuro en un marco regulado, en un país como España, la verdad que es bastante atrevido, ¿no? Porque seguramente puede que dentro de 3 años nos cambien otra vez toda la normativa y volvamos para atrás, ¿no? Pero efectivamente, ahora la limitación de la batería es el coste que tienen y seguramente dentro de un tiempo, si todo va como debe, pues será como dice Denis, que... Como última anécdota, lo que los clientes nos demandan muchísimo es, oye, he entendido que la batería es cara, que ahora mismo es mejor esperar, porque también es lo que les decimos, espérate un poco que no hacen más que bajar el precio, pero dejadme la instalación predispuesta. Y hacemos muchas instalaciones que ya están preparadas para una fácil incorporación de una batería en el futuro. Eso sí, los clientes lo demandan muchísimo. De hecho, bueno, solo añadir que bueno, que pese a que es una inversión atrevida y que son otras cifras, pues bueno, sí que hay clientes que tenemos que lo han puesto y se han organizado bien en consumos, han hecho desplazamientos de consumo, también ayuda un poco cómo ellos viven. Pues no sé, la típica familia que sale de casa a currar, ahora un poquito más complicado por el COVID, porque hay más teletrabajo, pero bueno, el modelo típico ideal, ¿no? Los niños fuera además y la batería un buen día como hoy empieza a cargar. Luego llegan por la tarde y la primera opción, si ya no hay luz solar que primero te ofrezca el apoyo del panel, pues va a empezar a descargar la batería. Es decir, ¿es cara la batería? Sí. ¿Están un poco desmotivados? También. Pero el que lo tiene también está contento. Tampoco tratemos a la batería como... Es decir, hay un poco las dos opiniones. Sí que es cierto que ahora, como dice Denis y Luis, la tendencia es, como está tan cara, hazme la predisposición. Si eso, lleno mi cliente de paneles y ya veré yo en el futuro la pongo, ¿no? Sobre todo si se estabiliza un poco el mercado de los precios, porque sí que es verdad que está bastante elevado. Solo hay que verlo haciendo una analogía cuando te presupuestas un vehículo eléctrico. El más básico, pues está en un precio ya bastante alto. ¿Este tipo de instalaciones fotovoltaicas requieren algún tipo de mantenimiento a lo largo de su vida útil? Bueno, eso la respondo yo. Requerirlo sí lo requieren y debería hacerse. Otra cosa es que se haga. Efectivamente,
el autoconsumo compartido, pues puede tener sentido lo que es la operación y mantenimiento, ¿no? La operación porque te estarán vigilando tu instalación, que está funcionando en cada momento y que se está comportando como debe. Y luego el mantenimiento preventivo, ¿no? Y correctivo cuando toque, pues sí, se establecen una serie de tareas, por así decirlo, básicas comparadas con una planta de conexión a red, pero sí que es verdad que normalmente no se hace mantenimiento, porque si tú tienes una instalación de 3 kilovatios y te tienes que hacer un mantenimiento para ti solo una visita de un técnico, un día de trabajo, y ya no te cuento si tienes que limpiar los paneles y demás, pues se te puede ir de precio. Yo creo que son relativamente fáciles de controlar por un propietario, a poco que tenga unos conocimientos muy básicos, para ver si puede ser interesante o no interesante hacerle alguna tarea. A nivel práctico va a depender del tamaño de una instalación. De los ejemplos que hemos dado, todas las grandes sí tendrán un contrato de mantenimiento que es principalmente preventivo. Es principalmente comprobar que todas las protecciones funcionan y que no ha salido nada raro que comprometa la eficiencia de la instalación. Son unas pocas horas cada año, no es muy complicado. Las domésticas, el mantenimiento es ínfimo. ¿Hago yo mantenimiento de mi lavadora? No, la utilizo. Y si falla, llamo a un técnico. Pues lo otro, igual. ¿Hago mantenimiento de una fotovoltaica? No. Las placas las limpia el cielo con la lluvia, no se limpian. Para esto nos encargamos nosotros de ponerlas con la inclinación suficiente. Y el resto, lo único que tiene que hacer el propietario básicamente es de vez en cuando echar un vistazo o a la monitorización que ya tiene en el móvil, que es bastante fácil, o a los LED que tiene el inversor, que básicamente que estén en verde, y verificar que todo esto está funcionando. Que no, tiene el número de teléfono del inversor, nos llama y ya nos ocupamos. Igual que una lavadora. Yo no hago mantenimiento de mi lavadora en casa mientras funcione, pues eso es lo mismo. Sí, sí, sí. A la hora, cuando hacéis instalación, bueno, una vez tenemos las facturas o datos de consumo de todo un año, también muchas veces no podemos poner la potencia que queremos por la propia limitación de la cubierta. Pero bueno, lo que se trata de hacer es, si yo tengo un consumo X, voy a intentar que la planta fotovoltaica produzca lo mismo, es decir, como si ofreciese una cobertura al 100%, que luego no es así, ¿vale? Que produzca lo mismo o más de ese consumo. Como digo, está delimitado un poquito por la disponibilidad en cubierta, y luego al final se quedan en porcentajes de cobertura, ¿vale? De autoconsumo. Entonces, principalmente se tiene ese dato de consumo de la vivienda, o caso que se esté estudiando, y se trata de igualar. Lógicamente hay veces que no es posible, por las propias limitaciones arquitectónicas y demás. Y a nivel de ¿preguntabas algo de excedentes o...? No, a nivel práctico, realmente lo que hacemos es que el primer tanteo, como dice Felipe, es a ver si soy capaz de hacer una instalación que a final del año haya producido lo mismo que se haya consumido, y eso es el primer tiro para orientarnos. Pero desde este primer tiro, lo que hacemos es lo que sería un estudio de sensibilidad. Oye, y si hago una instalación un poco menos, ¿cuál es la cobertura que tengo? ¿Cuál es el retorno que tengo? Si la hago un poco mayor, ¿cuál es la cobertura que tengo? ¿Cuál es el retorno que tengo? Y normalmente la decisión la dejamos finalmente al cliente, aunque le damos recomendaciones. Oye, nosotros te recomendaríamos poner este tamaño de instalación, pero si la pones más pequeña, pues te va a dar este resultado. Si la pones más grande, te va a dar este. Lo que observamos muchísimas veces es que a medida que la planta es más grande, hay cada vez más excedentes, con lo cual los ahorros son peores, porque lo que es rentable es lo que yo autoconsumo. A medida que es más pequeña, hay menos excedentes y por lo tanto cada panel aporta más ahorro, pero está contrarrestado por el efecto de ahorro de escala. Si yo hago una instalación muy pequeñita, no habrá nada de excedentes, cada panel es útil, pero este panel es carísimo. He pagado una grúa para subir un panel arriba. En cambio, si hago una instalación mucho más grande, tendré bastantes más excedentes. Muchas veces tenemos un 60, un 70% de excedentes, no pasa nada. A cambio, esta instalación se beneficiará de un ahorro de escala, va a ser bastante más barata y por lo tanto su retorno podrá ser igual de rápido o incluso más, a pesar de que tenga más excedentes. A partir de ahí, pues entra también en juego
pues cuánto dinero tiene disponible el cliente. La instalación de Huelva que ensayamos antes, realmente hemos aprovechado una de las 6 cubiertas del cliente. Habría podido hacer una instalación mucho más grande, pero en este año disponía para invertir de tanto. Pues nos hemos ajustado al importe que disponía para invertir. O sea, es más o menos el proceso. Perdona, hay un asistente virtual en Teams con una pantalla de tiempo. Ah, vale. ¿Cómo lo sabes? A ver. Sí, por la duda que se va a hacer por Teams. No sé de verdad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Yo tengo una duda breve, fácil. Para el retorno de la inversión, ¿qué periodo de amortización soléis utilizar? Bueno, lo que ha comentado antes Denis, ¿no? Los periodos de amortización, sin contar con subvenciones, básicamente van a variar entre 5 y 12 años. Dependerá del perfil de consumo del cliente. No es lo mismo un cliente que tiene un consumo básicamente únicamente en horas solares y que encima paga muy cara su energía por ser un cliente doméstico o por lo que fuera, de las dificultades de la instalación. Vamos a tener unas consecuencias distintas si la instalación facilita, que no necesitamos una grúa muy grande, que no necesitamos grandes medidas de seguridad y que el tamaño es grande, o al revés, una instalación muy pequeñita de un cliente que por el motivo que sea tiene una energía barata. O sea, vamos a estar entre 5 y 12. Lo más frecuente que vamos a encontrar es entre 7 y 9, Sí, pero sí. casos favorables y desfavorables. Sí, una duda. 7 años el retorno de inversión, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Sí. Y el periodo de amortización soléis utilizar casi siempre 10 años, ¿no? No, que va. La instalación va a tener una vida útil de 40 años. Con lo cual el periodo de amortización contable podría ser hasta el mínimo serían 15 años, 7% al año. Pero Vale, unos 15 años, ¿no? Perdona, que no se ha oído. Sí, que unos 15 años utilicéis de periodo de amortización más o menos, ¿no? 15 sería lo mínimo. A nivel contable, eso sería lo mínimo que se puede poner en un plan contable. No se puede amortizar más rápidamente que 7% al año, salvo particularidades contables externas. Pero realmente se puede amortizar hasta 40 años la instalación. Vale. Aunque se retorne, una vez más decía, sin incentivos. Ejemplo típico, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, el impuesto de bienes inmuebles está bonificado al 50% si pones una fotovoltaica. Pues tenemos clientes que tienen casas que pagaban un impuesto muy alto, van a pagar el 60% de su instalación solamente con la bonificación del impuesto. Pues estos clientes van a tener un retorno efectivamente en 5 años gracias a esta ayuda. Pero eso lo solemos poner aparte. La instalación, me gusta destacar que estas instalaciones son rentables incluso sin apoyos públicos el día de hoy. Gracias. Una imagen de la instalación de Majadahonda en la que había ensayado que había un inversor fotovoltaico, la batería, y luego hemos hablado de un inversor cargador. ¿Qué diferencia hay entre el fotovoltaico y el inversor cargador? Vale, ese tipo de montaje fue uno de los primeros que se hizo con SMA, y ahí el papel que desempeña el inversor cargador es que al final el inversor fotovoltaico no es un inversor híbrido, que hay marcas que sí lo tienen como Huawei. ¿Qué hace un inversor fotovoltaico? Yo tengo corriente en DC que me viene de los paneles, la meto en cadenas con los diseños y cálculos que hemos estado hablando y voy a tener otra salida en alterna. Depende de si es un inversor fotovoltaico trifásico, monofásico, pues tendré más o menos conductores que me van a mi cuadro. En segundo lugar, ese es su papel y ya está. En segundo lugar, el inversor cargador. ¿Por qué es necesario? Porque el inversor fotovoltaico para ese montaje y con ese fabricante no establece diálogo con la batería. El inversor cargador es el que al final va a establecer el diálogo entre ese inversor fotovoltaico y la batería. Va a ser un poco el árbitro. Es decir, cuando la casa tenga mucho consumo y el inversor fotovoltaico esté funcionando a plena potencia, le va a decir, manda mi energía. Si tenemos un consumo de la vivienda muy pequeño, pero el inversor sigue a plena potencia, le va a decir, pues en lugar de la casa, vale,
mándale a la casa los vatios o kilovatios que necesite, pero como es tan pequeño y me queda energía excedentaria, envíale también para que se vaya cargando la batería, ¿vale? Entonces el inversor cargador establece un arbitraje entre el fotovoltaico y la batería. ¿Qué ocurre? Que hay inversores que se llaman inversores híbridos. Por ejemplo, en esa misma obra nosotros ya empezamos a montar Huawei, que es un inversor híbrido, el cual tiene entradas de DC, es decir, hace de inversor fotovoltaico porque tiene sus entradas de DC de los paneles y la manguera o salida en AC hacia el cuadro, pero a la vez tiene una predisposición de positivo y negativo también para la batería. Entonces, él mismo, por su diseño de placa integrada y de software y de algoritmo que lleva dentro, es él el que ya no necesita un segundo actor, que sería el inversor cargador del otro montaje, sino el que establece las pautas de carga-descarga y de cobertura hacia la casa, más o menos. No sé si te ha quedado más claro. Hacer una observación. Habéis dicho que la corriente continua a partir de carga alterna, sí, la corriente alterna, la corriente industrial, tiene una pérdida de carga continua porque tiene más dificultad de soltar. ¿Sí? Otra cosa luego a altas frecuencias, a pesar de que la corriente continua tiene el problema de que puede provocar electrolisis en el cuerpo, pero no es más peligroso, es más peligroso la alterna. Lo que pasa, Jacinto, que aquí trabajas con unas tensiones mucho más altas también. Estamos hablando al mismo nivel de tensión. Claro, no, es que la tensión en continua estás trabajando a lo mejor 700 voltios, 800 voltios. Claro, acláralo porque al mismo nivel de tensión, la frecuencia Sí. interna. La mención de más peligrosa la tenemos también porque consideramos que fuera de nuestro mundo un electricista estándar no está acostumbrado a que un cable pueda llevar corriente continua porque nuestro mundo está basado en la alterna y por lo tanto una vez que salimos del entorno identificado como fotovoltaico preferimos que lo que discurra sea lo mismo que lo que un electricista habitual está habituado a manejar y que por lo tanto sus reglas de seguridad de trabajo apliquen a este cable como a cualquier otro. En ese sentido, lo consideramos, digamos, que es más peligroso o menos peligroso. No porque técnicamente o físicamente sea más peligrosa, sino que las reglas de trabajo del mundo en el que nos manejamos están hechas para la alterna. Solamente nos referimos a esto. Otra vez te queda una duda. Una instalación de autoconsumo en una vivienda, ¿por qué no se podría compartir el diferencial? Ya esta vivienda tiene un interruptor diferencial, y digo yo, podría llegar, digamos, el conductor, desde el inversor hasta la entrada del cuadro principal de esa vivienda, y la legislación prohíbe compartir ese diferencial. La primera razón es que efectivamente la normativa, la BT40, nos impone que sea un circuito totalmente separado con su propio diferencial y su propia proyección magnetotécnica. A partir del momento en que lo manda la reglamentación, no hay más que hablar. Segundo motivo, que puede explicar por qué la normativa lo hace así, las instalaciones fotovoltaicas son muy propensas a los saltos de diferencial, bastante más que cualquier otro sistema. Sería un latazo para un cliente que por un problema de su instalación fotovoltaica, problema entre comillas, por el hecho de que las fotovoltaicas son propensas a los saltos, se quede con toda la casa sin electricidad. Con lo cual es preferible que sea así. Es hasta tal punto que nosotros solemos, en cuanto la instalación es un poquito grande, y no hablo de tanta potencia, ponemos diferenciales autorrearmables porque saltan mucho. Mientras que en una casa normal no es muy normal que haya un autorrearmable. Eso se debe a que los inversores no son perfectos. De la energía que les llega en continua, el 99, mucho pasa a alterna, pero queda una pequeña fuga de continua que hace que salten bastante fácilmente los diferenciales. También. Solo, bueno, añadir con respecto a tu pregunta que es por normativa, pero también luego a la hora de legalizar la instalación, bueno, ahora depende un poquito de la comunidad autónoma y demás. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, Industria lo externaliza a organismos de control a los cuales enviamos documentación, unifilares, memorias técnicas, certificados de Comunidad Europea del Inversor y demás. Y es uno de los aspectos que cuando te viene un auditor, pues es lo primero que mira. Aparte del disparo de protección y demás, quiere asegurarse de que no nos hemos colgado del cable de la lavadora o no hayamos hecho, o sea, que hayamos respetado esa separación individual de la instalación.
Es por normativa. Las instalaciones fotovoltaicas que hacemos en México no tienen diferencial, porque la normativa mexicana es distinta. Así de sencillo. Pues sí. Un ejemplo, si suponemos un edificio que está en una periferia, que este edificio aún no tiene un contrato con una compañía de hospital y les llama para hacer su instalación. Ahora, con lo de que las baterías son instaladas, la persona tendrá la obligación de instalar baterías o que estar así por la noche, entonces como... En la periferia tiene suministro eléctrico ese edificio. ¿Te refieres a una instalación aislada? Aislada, ¿no? Sí, una aislada tendrá baterías. A ver, son caras cuando lo comparamos con el coste al coste barato, al fin y al cabo, el que compramos la energía en nuestra casa. Si yo estoy en medio del campo, pues será la mejor inversión que pueda hacer. No puedo tener una casa sin electricidad. Y la instalación más barata que podré tener para disponer de electricidad en esta casa será una fotovoltaica con baterías. Será infinitamente más barata que poner un generador, por muy cara que sea la batería. Pero es cierto que son instalaciones mucho más caras. Las hacemos también y es cierto que son mucho más caras. Cuando quieres tener autonomía en un tipo de vivienda así, lo normal es tener la instalación fotovoltaica, el inversor, las baterías y un grupo electrógeno de arranque automático que arranca y carga baterías cuando... Porque lógicamente tú vas a diseñar baterías, pero la autonomía dependerá de tu consumo y de la radiación. De hecho, matizar que en esas instalaciones el peor defecto de diseño que suele ocurrir es precisamente subdimensionar el sistema de baterías, porque como son caras, la gente ratea con la batería y muchos instaladores, con tal de conseguir al final llevarse un cliente, pues le siguen la corriente, como se puede decir, y montan la batería demasiado pequeña. Es lo peor que se puede hacer. En uno de los ejemplos que habéis puesto, los que podéis hacer un contrato con la compañía suministradora, o sea, con una compañía suministradora, quizás sus cables. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la compañía suministradora tiene problema de suministro? ¿El cliente no tiene que tratar con ustedes o con la compañía suministradora? En este caso tendría que hablar con la compañía suministradora. Nosotros allí no pinchamos. Dicho esto, la red española es, no voy a decir la mejor del mundo porque tampoco lo puedo decir, pero una de las mejores del mundo. Falla poquísimas veces. Probablemente será el punto número 50 en la lista de preocupaciones de una instalación de tipo SAP. Es que la red española, entre comillas, no falla nunca. No es verdad, falla, pero es tan pocas veces que en nuestra vida cotidiana la mayoría de nosotros no somos capaces de saber cuándo fue la última vez que falló la red. Quizás soy una visión de madrileño más que de persona de sitio más pequeño. Sí, en otros países que no están en España hay nuevas dificultades para eso. Tendría más sentido contarla con batería. Sí y no. En este tipo de sitios, que también tenemos experiencia en este tipo de países, la gente para la cual el suministro es crítico ya dispone de un grupo de emergencia. Con lo cual, en ese tipo de sitios normalmente se puede poner baterías también, no se impide, pero si el suministro es crítico, hay un grupo. Otra cosa es que si el suministro no es crítico, solamente sería bueno tenerlo, se puede prescindir. Hemos hecho instalaciones donde no hay grupo, porque el cliente sabe, bueno, pues no pasa nada, me voy a quedar tirado una vez al año durante 5 horas, no pasa nada, estaré 5 horas sin luz y ya está. Pero si es un hospital, no puede estar 5 horas sin luz. En ese caso tiene un grupo. Cuando bajan las temperaturas, por ejemplo, en invierno, quiero saber cómo afecta eso con estas instalaciones. Bueno, como comentaba antes, la localización de la instalación es importante, sobre todo el diseño de parámetros del panel. El panel con temperaturas frías, pues por ejemplo el caso que tú estás comentando, menos 5 grados, menos 10 grados, depende del sitio que nos encontremos, te va a generar en cadena un mayor voltaje. Por eso es importante cuando tú coges el inversor que quieres utilizar, ver cuál es su umbral inferior en voltaje, pero ver también cuál es su umbral superior.
He comentado que hay inversores con un límite superior de 1000 voltios, 1100, 1500, algunos ya en instalaciones industriales antiguamente no superaban los 600 voltios. Entonces lo interesante es saber que el frío me afecta en eso, que voy a tener más voltaje y no sobrepasar ese rango superior. Y luego también solemos observar el aspecto de un ambiente muy cálido, un clima veraniego o tropical, donde el panel, pues al revés, por temperatura elevada, va a tener un voltaje en MPPT, que es en máxima potencia, que va a disminuir. Le afecta así la temperatura. Entonces, cuando es un ambiente cálido, al revés, nos fijamos en el límite inferior de no estar fuera, por el número de paneles que pongamos, pero lógicamente también por la temperatura. Por frío normalmente. Sí, no, digo que eso, cuando tú coges la ficha técnica de un panel, te viene muy bien especificado los parámetros de voltaje e intensidad, dependiendo de la potencia del panel, pero luego también factores de corrección, en porcentaje por grado, si lo estás vinculando al parámetro de voltaje, o porcentaje por grado, si lo que estás haciendo es un estudio de cómo afecta a las intensidades. Es la imagen que he puesto aquí. En la ficha técnica del panel, los valores que vienen son en condiciones STC, que son a 1000 vatios por metro cuadrado y a 25 grados. Entonces, tú calculas la diferencia de temperatura que hay, aplicas ese coeficiente y calcularás la tensión a la que se te va el panel, multiplicas por el número de paneles que están en esa rama y tendrás la tensión total. Normalmente, en ambientes fríos, te preocupan más porque normalmente los inversores, yo te hablo más, ya no tanto de autoconsumo, sino de instalaciones conectadas a red donde tengo más experiencia, y al final te preocupan más porque el inversor no te arranca directamente o se te para. Cuando te baja la tensión por intensidad, pues lo que es que normalmente te saca, como decía Felipe, del rango de trabajo óptimo del inversor y te está rindiendo algo menos. Entonces, pues es fácil de dimensionar, ¿eh? Temperatura a 25 grados, temperatura del sitio y calcularlo y ver que no te vas a pasar ni a quedar corto. No lo ponía en la ficha técnica y a mí me llama la atención porque muchas veces lo que hacemos es adaptamos, reciclamos instalaciones antiguas y la mayoría de los paneles aguantan 1000 voltios de tensión, sobre todo los antiguos. Los actuales ya están aguantando 1500 y las plantas conectadas a red modernas, las que se pueden estar construyendo ahora, están trabajando todavía, como decía Jacinto, a tensiones ya por encima de 1000 voltios, que la regulación española te está diciendo que ya estás en alta tensión, aunque estés en una cadena en continuo, no te diferencia continua de alterna. Entonces es importante que tengamos esa consideración también presente, porque tú estás subiendo la tensión de una rama y a lo mejor el inversor te la aguanta y tú coges paneles viejos, pues tengo ahí 40 paneles que me he comprado baratos de segunda mano. Los conectas en una rama, los metes en un inversor a 1100 voltios y lo que te estás cargando es el panel porque solo te aguanta 1000. O sea que son cosas que conviene pensarse antes de montarlo por si acaso estás cometiendo algún errorcito de esto. Igual, bueno, matizaría esa duda, igual que la evolución de potencias por panel. Yo recuerdo cuando trabajaba con Denis los primeros años que usábamos paneles de 2,75 vatios pico para instalaciones de estas de autoconsumo. Ahora van evolucionando, paneles de 330, 335. La instalación que hemos visitado esta mañana antes de venir, estaban montando los chicos paneles de 460. Es muy importante también, no solo ya centrarnos en voltaje, sino en intensidades. Los paneles, por ejemplo, estos de 275, como intensidad, tienen en torno a 9-10 amperios. Los paneles más grandes, ya sobre todo los de parques solares, que hablan de potencias de 500 vatios hacia arriba, pues ya sí que hay observas que hay que tener cuidado a la hora de escribir las ramas porque te pueden encontrar perfectamente 13-14 amperios fácilmente. Entonces es importante no solo echar el cálculo, sino saber qué panel estás manejando y cómo están variando esos parámetros, porque al final es para mantener la potencia UI. Si uno sube, el otro baja, pues para mantener ese equilibrio de producto. En la práctica todo es cuestión de diseño. O sea, si el diseño está bien hecho, si hemos tomado bien los datos del lugar donde vamos a trabajar y hemos elegido bien la pareja inversor, panel, longitud de la cadena, no habrá ningún problema en ningún momento del año. La dificultad de la fotovoltaica es que es una tecnología que perdona mucho y aunque esté muy mal diseñado, funciona. Otra cosa es que funcione bien. Y por lo tanto habrá instalaciones que funcionan bien la mayor parte del tiempo y cuando se salen de los parámetros normales,
es cuando empiezan a fallar y hasta ahora no se ha visto porque es una tecnología que la verdad es que perdona mucho, pero en otros momentos no. Bueno, pues si no hay más preguntas. Sí. No, solo un par de preguntillas y comentarios. Bueno, una de las análisis, me ha parecido que en uno de los ejemplos que habéis puesto comentabas que el cliente decidió no verter el excedente a red por el tiempo de demora de los trámites para poderlo hacer. Entonces quería preguntar más o menos de cuánto tiempo estábamos hablando. Luego para Felipe, me lo puedes preguntar cuando quieras. Para Felipe he visto también cuando nos has escrito los pasos, ¿no?, a seguir, me ha llamado la atención el uso de SketchUp, que es algo que yo te hablara como docente, ¿no? Estamos en una escuela, al fin y al cabo, se usa mucho en las escuelas de arquitectura, ¿no? Y suelen utilizar los arquitectos, pero por ejemplo nosotros no incorporamos este tipo de programas de reconstrucción visuales en la formación de los sistemas eléctricos. Entonces, claro, te quería preguntar también si sería, por ejemplo, pensáis que es conveniente incluir esta formación con las operativas y demás, de cara a aplicar los tipos de temas. Y después de esas dos preguntas, cuando vais a responderme, pues como veis, nuestros alumnos tienen mucho interés, ¿no?, con el tema de instalaciones fotovoltaicas. Entonces, bueno, avanzaros un poquito el gancho. Ya sabéis que nuestros alumnos pueden hacer prácticas en empresa y estaríamos encantados de colaborar con vosotros y si alguno de ellos considera entre los convenios que firmamos, no les tengas que avanzar, pues podría incorporar en algún momento a realizar algún tipo de actividades. Empieza tú. Vale, bueno, sobre tu consulta, sí que es cierto que el programa está muy dirigido a estudio arquitectónico, porque es un programa que te permite hacer simulaciones reales de cómo te va a quedar la casa. Luego ese programa tiene además una simulación de bibliotecas donde tú puedes, pues voy a decorar mi salón, voy a ver cómo me queda mi futura cocina. Sí que está muy vinculado a ver, ese marketing arquitectónico. Porque es muy visual y es muy atractivo. Ya, yo creo que os ha gustado esa diapositiva. A mí, sinceramente, fue uno de los aspectos que cuando empecé a trabajar con Denis me gustaron, es entretenido. En cuanto a formación y demás, bueno, la verdad, yo pienso que sí es importante. Es decir, un perfil de ingeniero hoy en día, a lo mejor suena muy directo, pero cuanto más sepamos, mejor. Cuanto más programas sepamos manejar, mejor. ¿Por qué? Porque la escuela te puede enseñar SolidWorks, pero a lo mejor trabajas diseñando retrovisores para Ford y ahí usan Katia. Dices, joder, qué mala suerte que Katia no lo he visto. Siempre que hay que apostar por generar esa novedad en el estudiante porque le va a ir muy bien en el futuro. Es cierto que hay una opción gratuita que se llama SketchUp Free, que a nivel de establecer una toma de contacto con el programa yo la recomiendo y que los alumnos pues es simplemente hacerse un usuario, una contraseña y trabajáis sobre una nube. Lo guardáis en esa nube. Incluso a lo mejor es útil para hacer trabajos de presentación, sobre todo en últimas fases o máster, donde ya se trabaja mucho la parte de proyecto, de exposición, defensa de trabajos. Entonces yo lo recomiendo, pero no solo recomiendo SketchUp, a nosotros nos es útil por el estudio evolutivo de sombras. Nosotros como instaladores hemos visto instalaciones que nos hemos echado la mano a la cabeza a decir, pero ¿cómo ese tío ha puesto ese panel ahí si tiene sombra no solo de la chimenea todo el día, sino también del árbol de al lado, del cobertizo del vecino? Es decir, cosas que te llaman la atención. Entonces, como comentaba, es un valor añadido porque nosotros no hacemos la cuenta de la vieja de tantos metros cuadrados, a este ponle tantos paneles, no. Vamos más allá, porque queremos hacer, eso quizá marca también un poco la diferencia, queremos hacer un buen diseño. Denis decía, la fotovoltaica es muy agraciada, porque esté mal o bien va a funcionar. Pero nosotros a día de hoy queremos hacer las cosas bien. Como conclusión, recomendaría, ¿por qué no?, que sepan utilizarlo. Además es un programa súper sencillo. Habéis manejado seguro programas que son horribles, MATLAB, SolidWorks, bueno, ahí. Antiguamente MicroStation, y que os voy a contar que no sepáis que es vuestro día a día. Pero bueno, sí, ¿por qué no? Yo lo recomiendo. Ahora, tema becarios, encantado. O sea, siempre tenemos becarios, es raro que no tengamos becarios. El último incorporado del equipo, que ya no es becario, ya es ingeniero con todas las de la ley, a partir del momento en que ya por fin defendió su proyecto y ya es ingeniero. Jesús, que no está aquí hoy, fue becario nuestro durante un tiempo y, vamos, encantado de la vida, pasadme los currículums. Solemos tener becarios. Mira, Felipe.
Felipe Sí, empezó con becario con nosotros y acabó terminando con... Efectivamente, Felipe empezó como becario con Valcat y Valcat me lo recomendó y dice, oye, este chaval está espabilado. Y aquí está. Ahora, tiempos de tramitación. La tramitación de una instalación fotovoltaica grande, hablamos de muchos meses. Las muy grandes hablamos de 4 o 5 años, pero es muy típico que la solicitud del punto de conexión se arrastre varios meses. Es muy típico que una vez la instalación está terminada, la eléctrica, se tome también varios meses para dignarse a acercarse y a dar su visto bueno para que se conecte. Industria tiene muy buena voluntad, la verdad es que están haciendo muchos esfuerzos, pero están desbordados. Ahora mismo hay un boom, tienen muchísima solicitud, con lo cual es muy típico que una solicitud de autorización administrativa pueda tardar 6 meses, 8 meses, dependiendo de lo complicada que es, dependiendo de si van a tener que pedir muchos estudios arqueológicos, muchos estudios medioambientales, muchos estudios hidrológicos, muchos vistos buenos de AENA porque hay un aeropuerto que está cerca, muchos vistos buenos, etc. Puede llevar muchos meses. No es de sorprender que una instalación grande pueda llevar 1 año y medio de papeleo antes de que tengamos derecho a entrar en obra. Grande hablaríamos de, yo qué sé, 800 kilovatios, un Pero megavatio. Denis habla de instalaciones a lo mejor de autoconsumo propiamente dichas. Sí. A lo mejor también de instalaciones grandes nos referimos a instalaciones conectadas a red de 100 megavatios, 200 megavatios y cosas así. Pero Eso, yo cuando digo grandes de autoconsumo, claro. o sea, una nave grande, esta nave industrial donde hicimos 100 kilovatios y estamos hablando con ellos de multiplicar por 10 esto, el día que se decidan y lancemos el papeleo, no me extrañaría nada que tardemos 18 meses hasta poder hacerlo. Y una vez que la terminemos, como anécdota, hablábamos de instalaciones aisladas. Las plantas muy grandes que hacemos, las que no son de autoconsumo, las que son de venta a red, les montamos una instalación aislada porque tardamos tantísimo tiempo en recibir el visto bueno de la compañía eléctrica y en poder arrancar, que con tal de no tener un grupo diésel durante 6 meses funcionando para alimentar las cámaras, utilizamos los paneles de la misma planta para cargar baterías y alimentar las cámaras por la noche. Bueno, son cosas largas. Y si me permite añadir, no solo en el preparatorio de la propia obra, licencias, permisos, estudios, proyectos, memoria, algunos procesos, como por ejemplo cuando ya está todo terminado, la instalación legalizada, hay un paso más cuando trabajamos con una modalidad de autoconsumo con mecanismo de compensación de energía excedentaria, que es que, que en tu factura de luz, si tú inyectas inyectas cierta energía excedentaria a red, te lo van a compensar a un precio inferior, lógicamente, al que compras. Es una guerra que tenemos diariamente con clientes que te llaman y no, es que no puedo formalizar mi contrato. Ahí nosotros, el organismo de control registra la instalación en industria, la Dirección General de Industria y Minas de la Comunidad de Madrid, y es industria quien establece el diálogo con la distribuidora, Iberdrola o quien sea, y a su vez con la comercializadora. En ese diálogo de estos 3 actores hay un tiempo también importante. El contrato más rápido que yo he visto cerrar, si que Denis también, ha sido una semana, creo recordar. Ayer tuve una conversación con un cliente que me hablaba de 7 meses, otro de 5 meses, y son cifras reales. Y la verdad que no solo hay que también tener en cuenta que se nos puede demorar un poquito el proceso en la preparación de la instalación, sino luego en esos pequeños flecos que quedan que ya son, para hacer un cierre total de instalación. Matizar que ese paso es para los excedentes, lo que son el autoconsumo propio, desde el momento en que la instalación funciona lo tienen. Pero el papeleo después para que les compense los excedentes, efectivamente, pues hemos visto 6, 7, 8 meses. No sabemos muy bien por qué. Entendemos que con el tiempo los procesos irán mejorando, pero se puede tardar mucho. Pues muchas gracias a todos por vuestra paciencia e interés. Y si luego os queréis con alguna duda, no os preocupéis, lo hacéis llegar a Raquel, que nos lo hará llegar. Encantados.